Caso número 1. Sergei Golovkin, el pescador. El 28 de febrero de 1996, Rusia ingresó al Consejo de Europa, lo que la obligó a comprometerse con la abolición de la pena de muerte. Las ejecuciones por fusilamiento se detuvieron en 1996, y aunque es difícil determinar quién fue el último fusilado en Rusia, una de las versiones más extendidas es que Sergei Golovkin, conocido como el pescador o la boa, fue el último ejecutado en Rusia. Durante un periodo de 6 años, desde 1986 hasta 1992, Golovkin mató a 11 adolescentes, incluyendo un menor de 10 años. Sus acciones fueron de una violencia extrema y un plan metódico. A pesar de que su ejecución coincidió con el inicio de la moratoria de la pena capital, sus crímenes eran tan inhumanos que cualquier posibilidad de indulgencia fue descartada. La solicitud de clemencia de Golovkin fue rechazada, y su sentencia se cumplió el 2 de agosto de 1996, en la prisión de Butyrka. En la primavera de 1986, la tranquila estación de Katuar, cerca de Moscú, se vio sacudida por el descubrimiento del cuerpo de un joven. El 19 de abril, el padre de un chico de 16 años, Andrei Pavlov, encontró el cuerpo sin vida de su hijo en una zona boscosa. El horror de la escena era innegable. El chico había sido brutalmente agredido y tenía los pantalones bajados hasta los tobillos. La policía de inmediato inició una investigación. Testigos en la zona reportaron haber visto a Andrei en su bicicleta y, lo que era más inquietante, a un hombre desconocido con un bolso negro y botas. Con estas descripciones se elaboró un retrato hablado, pero nadie logró identificar al sospechoso. El terror se extendió cuando, el 10 de julio del mismo año, otro adolescente, Andrei Guliaev, de 14 años, fue encontrado sin vida en circunstancias aún más horribles. Su cuerpo, decapitado y mutilado, apareció cerca de un campamento pionero. La brutalidad de los crímenes llevó a la creación de un equipo de investigación especial, la Operación BOA, nombrada así por el método de estrangulamiento que el asesino parecía preferir. La desesperación crecía. Por su parte, el amigo de Guliaev mencionó haber conocido a un hombre que se hacía llamar Fischer, con tatuajes. El que más llamó su atención fue el de una serpiente entrelazada sobre un cuchillo. Esto desató una búsqueda nacional de un hombre con ese nombre, pero las descripciones del pescador eran tan contradictorias que se convirtió casi en una leyenda urbana. La investigación se estancó, resolviendo miles de crímenes menores, pero sin acercarse al verdadero culpable de los crímenes. 3 años después, el 23 de septiembre de 1989, un niño de 10 años, también llamado Sergei, desapareció cerca de la estación de Perjushkovo. Su cuerpo desmembrado fue enterrado en un bosque. Los restos del pequeño Sergei fueron encontrados casi un año después, el 26 de julio de 1990. Una navaja con la punta rota, incrustada en su cráneo, se convirtió en una pista crucial. El 11 de agosto de 1990, Sergei Zakharenkov, de 15 años, fue la siguiente víctima. Su cuerpo nunca fue encontrado. La serie de crímenes continuó sin cesar. El 6 de noviembre de 1990, Roman Dergachev, de 14 años, y Alexei Buryakov, de 11, fueron recogidos haciendo autostop, y sus cuerpos fueron encontrados tiempo después. El 15 de septiembre de 1992, 3 menores, Vladislav Sharikov, Yuri Sidiakin y Denis Efremov, fueron secuestrados en una estación de metro. Pero el criminal había hablado con 4 chicos, de los cuales solo 3 aceptaron ir con él. 3 semanas después, el 4 de octubre de 1992, los recolectores de setas encontraron los cuerpos de las últimas víctimas. La valiente confesión del cuarto chico, llamado Shenia, quien había reconocido el coche de su tío Sergei, fue clave. La policía estableció una vigilancia discreta sobre Golovkin. Finalmente, en un choque de vehículos planeado, fue detenido. La identidad del temido pescador fue revelada: Sergei Alexandrovich Golovkin. En el centro de detención preventiva, Golovkin intentó quitarse la vida, pero un guardia lo salvó. Al día siguiente, con una orden de registro en mano, los investigadores entraron en el garaje de Golovkin. Lo que encontraron fue espantoso: instrumentos de tortura, armas para desmembrar, una tina con sangre y ropa ensangrentada.
La evidencia era irrefutable. Confrontado con las evidencias, admitió ser el autor de 11 asesinatos. La comunidad, al enterarse de la verdad, reaccionó con furia. El garaje y el coche de Golovkin fueron incendiados, y en el lugar del horror se erigió un monumento a las víctimas. La identidad del criminal había sido desvelada, pero una pregunta persistía. ¿Qué pudo haber llevado a un hombre a cometer tales atrocidades? Sergei Alexandrovich Golovkin nació el 26 de noviembre de 1959 en Moscú. Desde su nacimiento, Golovkin enfrentó una serie de problemas de salud, incluyendo un defecto en el esternón, dificultades respiratorias, trastornos gastrointestinales y una persistente enuresis que lo acompañó hasta la adolescencia. Esta condición, en particular, se convirtió en una fuente de profunda vergüenza y maltrato. Su padre, Alexander Nilovich, un hombre distante y con problemas de alcoholismo, lo castigaba severamente por mojar la cama, llegando a obligarlo a tomar duchas de agua fría en la noche. Esta experiencia, que su madre Larisa finalmente prohibió, dejó un resentimiento en el niño. La relación con sus padres era emocionalmente fría. Su padre se interesaba por sus calificaciones escolares y lo golpeaba si no eran lo suficientemente buenas, mientras que su madre, aunque más cercana, lo miraba con desprecio e irritación cada vez que tenía que lavar su ropa mojada. La falta de afecto y la humillación pública, como cuando su padre lo hacía bajarse del autobús para que caminara hasta la escuela como castigo, le inculcaron una profunda sensación de alienación. Los padres de Golovkin solían discutir con frecuencia. Con el tiempo, el padre de Sergei comenzó a beber más frecuentemente y se convirtió en alcohólico, lo cual provocó que Larisa lo dejara de amar y finalmente se divorciaron en 1988. A los 6 años, Sergei comenzó a utilizar un corsé ortopédico debido a una deformidad conocida como pectus excavatum o tórax en forma de embudo, que se caracteriza por una hendidura en el centro del pecho. El corsé ortopédico se utilizó para tratar esta condición y prevenir que la deformidad empeorara. Durante un año, el corsé aplicaba presión en áreas específicas del tórax para ayudar a corregir la posición de las costillas y el esternón. A los 8 años, Golovkin ingresó a la escuela, donde continuó su patrón de comportamiento. Era un estudiante promedio, tímido, poco sociable y sin amigos. En casa, sin embargo, Golovkin desarrolló una fascinación por los documentales sobre la Gran Guerra Patria. Lo que lo atraía no eran las estrategias militares, sino las escenas de tortura y sufrimiento en los campos de concentración. En el rostro de su padre, cuando estaba borracho, veía el mismo tipo de ira que se mostraba en la pantalla. Este interés en la crueldad se convirtió en una obsesión. Cuando cumplió 10 años, la poca atención que recibía de sus padres se desvió con el nacimiento de su hermana Natalia. Ella lo describió como una persona tranquila y estable, pero sin ningún lazo real con él. Golovkin, por su parte, se veía a sí mismo como alguien reservado, sensible a las ofensas y con una apariencia a veces descuidada. Además, fumaba cigarrillos que recogía de la calle. A los 13 años, la fascinación de Golovkin se tradujo en un acto de crueldad en la vida real. Capturó a un gato, lo colgó y lo decapitó. Este brutal acto no le causó culpa, sino un alivio espiritual y un placer inmenso. Después, sus víctimas fueron peces, a quienes cocinaba vivos. La falta de conexión emocional con otros seres vivos le permitió ver a las personas como extraños y hostiles, alimentando un profundo sentimiento de alienación que se tradujo en una falta de empatía total. Durante su adolescencia, el acné y su aspecto físico encorvado lo convirtieron en blanco de acoso. Sus compañeros de clase, que él veía como enemigos feroces, lo humillaban y agredían verbalmente. Esto intensificó su odio y le dio un foco a sus fantasías sádicas. Se imaginaba a sí mismo como una figura dominante, causando dolor extremo a sus acosadores. Estas fantasías se convirtieron en un escape de su realidad. El vocalista del grupo Crematorium, Armen Grigorian, lo describía como todas las demás personas, alguien callado y sin interés en nada. Grigorian también mencionó un incidente en el que Golovkin parecía estar fuera de sí y amenazó a un compañero de clase que solía molestarlo, diciéndole que lo quemaría en una hoguera. Además,
encontró unas fotos de la época escolar en las que aparece Golovkin. En su adolescencia, Golovkin encontró una pasión en la cría de caballos, lo que le proporcionó un escape de sus complejos e inseguridades. Pasaba horas en el hipódromo, coleccionando libros y estudiando a estos animales. La comunicación con los caballos le brindaba un placer y un sentido de entendimiento que nunca había sentido con las personas. A medida que Sergei se sumergía en el mundo ecuestre, su pasión por los caballos empezó a eclipsar sus fantasías y su hábito de masturbarse. En 9º grado, ingresó a la Academia Timiryazev para formarse en cría equina, recibiendo apoyo de tutores que le orientaron en física y química mientras asistía a clases nocturnas de biología. En 1977 aprobó los exámenes y fue admitido en la Facultad de Ingeniería Zootécnica de la misma academia, especializándose en la cría de caballos. Durante la carrera se mostró un estudiante competente, capaz de seguir el ritmo de todas las asignaturas. Sus compañeros recordaban que seguía siendo tímido y poco destacado en los grupos. A veces parecía distante en las conversaciones, pero al hablar de animales su actitud cambiaba, volviéndose cariñoso y atento. En su 4º año llegó a liderar el grupo Komsomol, aunque parece no haber tenido amistades cercanas ni tuvo novia. Era una persona solitaria, descuidaba su higiene y desprendía un olor desagradable. Su estatura, postura encorvada y restos de acné juvenil dificultaban que generara simpatía entre quienes lo rodeaban. Una compañera de clase intentó entablar una relación, pero Golovkin la ahuyentó con su comportamiento indiferente, comiendo compulsivamente y evitando la interacción. A pesar de que soñaba con una vida familiar, su repulsión por las mujeres y su propia incapacidad para aceptar su atracción hacia los hombres lo mantuvieron en un estado de total aislamiento emocional. Un amigo de la sección ecuestre señaló que él y Golovkin habían desarrollado una relación amistosa durante las lecciones. Era un buen chico, sabía mucho sobre caballos, brindaba orientación y enseñaba equitación. Sin embargo, no tenía amigas mujeres y su aspecto físico, con su altura, torpeza y acné en el rostro, no le ayudaba mucho. Sergei Golovkin, durante los interrogatorios posteriores, compartió una experiencia que tuvo lugar en el verano de 1980. Después de terminar su turno de trabajo por la tarde, se apresuraba a regresar a casa en el metro. Mientras caminaba por el camino, se encontró con un grupo de aproximadamente 10 o 12 personas, en su mayoría adolescentes de 14 a 15 años. Un joven del grupo se le acercó y le hizo una pregunta aparentemente inocente. ¿Tienes un cigarro? Golovkin, sospechando lo que estaba por suceder, respondió tembloroso que no. Ante la presencia de un grupo tan numeroso, compuesto por borrachos o drogadictos, su única opción era huir. Desafortunadamente, cuando se dio cuenta de esto, ya era demasiado tarde. Intentó no resistirse y simplemente se cubrió el rostro y protegió su entrepierna. En ese momento, todos comenzaron a golpearlo sin piedad. Recibió la mayor parte de los golpes en la cabeza, la cara y el estómago, sin control sobre dónde lo golpeaban. La turba parecía querer golpearlo, todos al mismo tiempo, retorciéndose de dolor mientras ellos se empujaban entre sí para golpear aún más fuerte. Algunos golpes provenientes de una bota pesada alcanzaron su rostro. En medio de la violencia desatada, perdió el conocimiento. Cuando los adolescentes finalmente se marcharon, Golovkin se levantó en el mismo lugar donde había sido brutalmente golpeado. Se sentía aturdido, con dificultades para respirar por la nariz, y escupió sus 2 dientes frontales. Revisó sus bolsillos y se dio cuenta de que no le habían robado el dinero, solo lo habían golpeado hasta dejarlo inconsciente. Con dificultad, Golovkin se puso de pie y se dirigió al lavabo de los establos para intentar limpiarse. Las personas que lo conocían en el hipódromo se alejaron sin ofrecer ayuda. Nadie se acercó a socorrerlo, simplemente se limitaron a preguntar qué le había sucedido y se marchaban. Él los había ayudado, había entablado conversaciones con ellos e intentado llevarse bien, incluso si no eran amigos cercanos, al menos podían considerarse compañeros. Sin embargo, ahora era ignorado. Al llegar a casa, su madre no pudo ocultar su sorpresa y temor al ver el estado de su hijo. «Sergei, ¿qué te ha sucedido?», exclamó angustiada. Golovkin dio una excusa. El caballo se puso violento y me tiró debajo de sus cascos.
Su madre lo llevó de inmediato al centro de traumatología del distrito, donde recibió atención médica. Le diagnosticaron una fractura de puente nasal, pérdida de 2 incisivos superiores, conmoción cerebral, 2 costillas rotas y numerosas abrasiones y hematomas en todo el cuerpo. Sergei no recordaba si el médico determinó que se trataba de una caída de caballo o si se dio cuenta de que eran lesiones sufridas durante la paliza. Tampoco recordaba si le aconsejaron acudir a la policía. Después de este incidente, Sergei no volvería a ser el mismo. De las declaraciones del acusado Sergei Golovkin, durante el interrogatorio el 21 de diciembre de 1992, después de eso, intenté encontrar a esos chicos para ajustar cuentas con ellos, así que iba al hipódromo, pero nunca logré encontrármelos. Surgió en mí una sed de venganza, no necesariamente hacia alguien en particular de los agresores, sino hacia cualquiera que se me cruzara. Probablemente influyó el hecho de que no pude encontrar a mis agresores. Hay que tener en cuenta que ya tenía una base teórica para esto. Me refiero a todas esas ideas de un plan sádico. Imaginaba mentalmente cómo me burlaba de mis agresores y luego los mataba. Y esas torturas me proporcionaban placer. Parecía que me estaba vengando por mí mismo. La justicia prevalecía. Pero el tiempo pasaba, no los encontraba, y el deseo de matar no solo persistía, sino que reforzaba mi determinación de hacerlo realidad. Como no podía vengarse de sus agresores, se masturbaba fantaseando con torturarlos y asesinarlos. En sus fantasías, creó la imagen de la víctima, un adolescente de entre 11 y 15 años, con hábitos antisociales y tendencia al comportamiento delictivo. Todo para, según él, limpiar las calles de delincuentes. Este sería el prototipo de víctima que buscaría en el futuro. En 1982, Golovkin se graduó de la Academia Agrícola Estatal Timiryazev en Moscú con un diploma de ingeniero zootecnista. Ese mismo verano fue convocado para un campamento militar que se llevaba a cabo en los campamentos de Putilov, cerca de Kalinin. Los campamentos duraron casi 3 meses. El régimen no era muy estricto y a los futuros tenientes los dejaron ir a Moscú varias veces. Fue entonces, mientras regresaba de la ciudad al campamento vestido de civil, que Golovkin se encontró con un adolescente. Le solicitó ayuda al chico para llevar un saco de patatas del bosque, ofreciéndole a cambio un paquete de cigarrillos. Se adentraron en el bosque, pero el joven sospechó las intenciones del extraño y salió corriendo con todas sus fuerzas. Golovkin ni siquiera intentó perseguirlo, convenciéndose de que no le había hecho nada y que no habría problemas. Unas 3 semanas después, mientras caminaba por un sendero, Golovkin vio a un adolescente recolectando hongos con una cesta y un cuchillo. Se acercó al adolescente bajo la excusa de que lo ayudara a identificar un hongo que había descubierto. Una vez que el adolescente estuvo lo suficientemente cerca, Golovkin lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo. Cayeron al suelo y el chico quedó sorprendido, pero luego se dio cuenta de que era una situación de vida o muerte y comenzó a forcejear y patear a su agresor. Golovkin sintió que ya no podía seguir estrangulándolo. Le faltaba la fuerza necesaria y dejó de hacerlo. Tomó el cuchillo del chico y trató de apuñalarlo, pero el adolescente gritó: «No lo hagas». Golovkin se detuvo por completo. El chico se levantó y salió corriendo sin mirar atrás. Sergei no estaba preparado para matar a alguien de esa manera y tampoco tenía la suficiente fuerza para estrangular. Necesitaba encontrar un método más fácil para acabar con la vida de sus futuras víctimas. Ese mismo año consiguió trabajar en la yeguada número 1 de Moscú, ubicada en el pueblo de Gorki 10. En este lugar, con un breve descanso, trabajaría hasta su detención. Sería descrito por sus compañeros como alguien tímido, reservado y respetuoso. Se destacó por la eficiencia en su trabajo, como en el colegio y la universidad, no se interesó por las mujeres, y si era invitado a una cita, encontraba una excusa plausible para no ir. Cuando le preguntaban por qué no se casaba, decía que aún no había conocido a la mujer indicada. Sus compañeros sospechaban que era homosexual, pero no lo trataban mal. En posteriores declaraciones destacaron que lo trataban con respeto y lástima, se veía miserable y sucio. Las mujeres le daban de comer y de tomar, y como no era considerado alguien peligroso, le dejaban sus hijos para que los cuidara. Se hizo amigo de los chicos locales y lo llamaban de cariño Tío Sergei.
Golovkin cumplía cualquier tarea que se le asignara de manera meticulosa y responsable, pero su verdadera pasión residía en dos actividades: inseminar y evaluar la fertilidad de las yeguas. Ambas tareas requerían introducir su mano dentro del caballo de forma natural, utilizando un guante especial. Durante estos momentos, Golovkin experimentaba una expresión extasiada en sus ojos, similar a la de alguien bajo los efectos de una droga, y su rostro reflejaba un placer tan evidente que las pasantes que trabajaron con él admitieron sentir vergüenza por su extraño comportamiento. Golovkin disfrutaba tanto inseminar yeguas que a veces incluso cantaba y sonreía. Los demás lo miraban de forma extraña, pero no había nada que delatara que algo se estaba gestando en la mente del joven de 24 años. En 1983, Golovkin viajó a un pueblo donde compró un cuchillo. Sabía que la víctima debía ser intimidada. En una bolsa negra llevaba su cuchillo, cuerda, binoculares, una gorra y guantes para evitar dejar huellas dactilares. En su opinión, el equipo necesario para el asesinato. Fue en ese momento en que empezó a caminar cerca de campamentos pioneros, escondido en los bosques cercanos. Los espiaba con sus binoculares. Desde ese lugar esperaba a la potencial víctima. En 1983 no ocurrió ningún ataque, pero en 1984 encontró la oportunidad perfecta para llevar a cabo sus fantasías. Golovkin tuvo un día libre, tomó el tren y se dirigió al campamento pionero romántico. Mientras esperaba a su próxima víctima, vio a través de un agujero en la cerca a un adolescente fumando. Se acercó hacia él y le preguntó si podía ayudarle a llevar una bolsa, pero Andrei Minin, de 14 años, se negó. Esto enfureció a Golovkin, quien lo agarró del brazo y lo amenazó con su cuchillo. Lo llevó a un lugar apartado y se detuvo cuando encontró el árbol adecuado para colgar al adolescente. Le colocó una soga preparada alrededor del cuello, lanzó el otro extremo sobre una rama y comenzó a tirar para suspenderlo del árbol. Lo soltó cuando pensó que el adolescente había muerto. Después, desnudó al joven y consideró mutilar su cuerpo, pero el adolescente comenzó a moverse. Presa del miedo, Golovkin tomó la soga y el cinturón con los que le había atado las manos y escapó por un camino alternativo. Golovkin se reprendió nuevamente por no haber sido capaz de acabar con su víctima. Al día siguiente, unos conserjes encontraron a Andrei, quien había sido buscado desde la noche anterior, ya que había desaparecido. Pasó un mes en el hospital y le quedó una marca en el cuello debido a la soga. Durante la investigación, los detectives prestaron atención a un ciudadano llamado Golishev, quien había sido liberado de prisión por abusar de menores. Además, debido al estrés, el adolescente no recordaba el rostro de Golovkin y señaló a Golishev como el culpable. Este hombre se quitó la vida y el caso fue cerrado. En 1993, Minin identificó a Golovkin como su agresor 9 años después del incidente. Después de este intento fallido de asesinato, Golovkin no volvió a atacar hasta 1986. Mientras tanto, los siguientes 2 años transcurrieron con normalidad para Golovkin, quien pensaba que sería arrestado por el intento de asesinato de Andrei. Desconocía que otro hombre había sido señalado como principal sospechoso. El primer asesinato de la serie tuvo lugar el 19 de abril de 1986. Después de bajarse del tren en la estación de Katuar, en dirección a Savelovsky, Golovkin se adentró en una zona boscosa donde se encontró con Andrei Pavlov, de 16 años, quien estaba fumando cerca de su bicicleta. Aquella tarde, el chico había ido a recoger savia de abedul y mientras los tarros se llenaban, se fue a fumar. Amenazándolo con un cuchillo, Golovkin lo obligó a practicarle una felación, después lo colgó de la rama de un árbol. Cuando lo bajó, según Golovkin, el chico parecía seguir con vida, pero no le importó y degolló con una navaja y maltrató su cadáver. Antes de irse, realizó un acto de onanismo, dejando su ADN sobre la nieve, además de un extraño patrón de pisadas sobre la nieve. La huella de la bota era muy grande y la huella derecha estaba muy marcada, lo que indicó que el perpetrador del homicidio era alguien muy alto, además de que sufría de cojera. Al día siguiente, el padre de Pavlov encontró su cuerpo. La policía comenzó a interrogar a todas las personas cerca de donde ocurrió el crimen. Fue entonces cuando se encontraron con un grupo de personas que afirmaban haber visto a Pavlov montando en bicicleta.
Estas personas también proporcionaron la descripción de un sospechoso con un bolso negro y botas. El retrato hablado se parecía en gran medida a Golovkin, de 27 años. Sin embargo, el retrato se perdió entre muchos otros bocetos del famoso pescador, ninguno de los cuales se parecía mínimamente a Golovkin. El 12 de mayo de 1986, poco después del primer asesinato, Golovkin decidió acabar con la vida de uno de los jóvenes a los que conocía y que disfrutaba de montar a caballo. Ideó un plan para atraer a Oleg Pasko, de 14 años, al bosque. Lo invitó a cosechar patatas en el campo por unos cuantos rublos. Oleg consideraba a Golovkin como un amigo, por lo que accedió a trabajar gratis. Una vez allí, Golovkin le dijo que no iban a cosechar patatas, sino que había descubierto un supuesto tesoro de armas militares. Vendó los ojos de Oleg y lo llevó al interior del bosque. Lo ató con las manos a la espalda y estaba a punto de matarlo, pero antes le preguntó si había mencionado el encuentro a alguien. El adolescente admitió que su madre estaba al tanto de la situación. Golovkin, temiendo levantar sospechas, decidió liberar al chico y juntos abandonaron el bosque. Después de este incidente, Golovkin intentó invitar a Oleg en otras ocasiones, pero este se negó. El 10 de julio de 1986, Golovkin cometió su segundo asesinato al atrapar a Andrei Guliaev, un joven de 14 años, en el campamento de pioneros Vesny en la aldea de Ugriumovo, distrito de Odinsovsky. Utilizando un cuchillo como amenaza, lo ató y lo llevó al bosque. Allí lo mancilló y lo colgó de un árbol. Posteriormente, mientras el cuerpo del joven seguía colgando, realizó manipulaciones en el cadáver, incluyendo cortar los genitales, la cabeza y el abdomen, así como extirpar los órganos internos. El 12 de julio, el cuerpo fue descubierto por buscadores de setas y poco después se encontró la cabeza entre los arbustos. El 2 de agosto de 1986 se encontró el cuerpo de un adolescente de 16 años en el distrito de Odintsovo. El chico había recibido 35 puñaladas. La víctima fue identificada como Oleg Gaskov, quien salió a correr el 31 de julio pero no regresó. Inicialmente, se relacionó el asesinato de Gaskov con el caso de la boa, pero después del arresto de Golovkin, él negó su participación en este episodio y no compareció ante el tribunal. Esta serie de asesinatos demostró la existencia de un peligroso asesino en serie, lo que llevó a la creación de un equipo de investigación en el Departamento de Asuntos Internos de Odintsovo. La operación se llamó BOA debido a que el asesino utilizaba la asfixia mecánica como método para quitarle la vida a sus víctimas, como si las estuviera asfixiando como una serpiente. En ese periodo, en el caso BOA, se incluyeron 3 episodios: el asesinato de Pavlov, Guliaev y Gaskov. Un amigo de Andrei Guliaev relató que se encontraron con un hombre desconocido en el bosque, quien se presentó como el pescador y les contó que se había escapado de la cárcel. El sujeto tenía un tatuaje de una serpiente entrelazada en un cuchillo. La última vez que vio a Guliaev con vida fue junto a este misterioso criminal. Sin embargo, más tarde se descubrió que este testigo había inventado toda la historia. Se inició una búsqueda a nivel nacional de un hombre llamado Fisher, pero no se obtuvieron resultados. Paralelamente, se investigó a convictos, enfermos mentales y personas con anomalías sexuales, resolviendo alrededor de 2000 crímenes relacionados. A medida que pasaba el tiempo, surgieron descripciones contradictorias del pescador, convirtiéndolo en una especie de leyenda. Se realizaron investigaciones en el campo del ajedrez, pero no condujeron a ninguna pista sólida. Durante este periodo, también se estableció una conexión con el caso del maníaco de Rostov, aunque los métodos y las víctimas eran diferentes. Se consultó a un experto en sexopatología, quien recomendó investigar a pacientes con dificultades sexuales y a personas que estuvieran en contacto con jóvenes. Estas recomendaciones llevaron a la identificación de pacientes psiquiátricos propensos a cometer delitos sexuales. Tras el arresto de Andrei Chikatilo en 1990, se intentó vincularlo con los crímenes de Odintsovo. Sin embargo, los investigadores determinaron que los métodos utilizados en estos casos eran diferentes. Además, Chikatilo negó su participación en la serie de asesinatos conocida como el caso BOA, a pesar de llevar a cabo diversas investigaciones para identificar al verdadero perpetrador. No se obtuvieron resultados concluyentes. Mientras se llevaba a cabo la investigación del caso,
Golovkin continuaba llevando una vida aparentemente normal. El 1 de noviembre de 1988, después del divorcio de sus padres, adquirió un automóvil Vaz-2 1103 de color beige y un garaje de color verde. El 23 de septiembre de 1989 decidió llevar a cabo su macabra actividad. Esa noche se encontró con Sergei, un niño de 10 años que estaba cerca de la estación de Perkushkovo. Golovkin le ofreció llevarlo y se marcharon juntos. Luego, Golovkin detuvo el automóvil y le propuso robar. Ante la negativa del niño, Golovkin lo amenazó con un cuchillo y lo obligó a entrar en el maletero del automóvil. Una vez en su garaje, Golovkin lo mancilló y lo colgó. Todo esto ocurrió rápidamente, ya que aún no había construido el sótano donde llevaría a cabo torturas. Después, seccionó el cuerpo y lo enterró en un bosque ubicado en el kilómetro 24 de la carretera de circunvalación de Moscú. Golovkin se llevó el reloj de pulsera eslava del niño y dejó su navaja junto al cadáver. El 26 de julio de 1990 se encontraron los restos del niño, los cuales fueron identificados gracias a la navaja cuya punta rota se encontró incrustada en su cráneo. Durante los interrogatorios, Golovkin reveló que atraía a sus víctimas al garaje ofreciéndoles cometer robos. Si los adolescentes aceptaban, los llevaba al sótano y allí cometía los asesinatos. Sin embargo, si se negaban, perdía el interés en ellos. Pero durante su testimonio, se hizo evidente que no todas las víctimas accedían a los robos, lo que contradecía las explicaciones de Golovkin sobre su intención de limpiar el país de futuros criminales. En su confesión, Golovkin mencionó que en 1990 decidió construir un sótano en su garaje, inicialmente con la idea de utilizarlo como taller, pero luego pensó en utilizarlo en sus crímenes. El 11 de agosto de 1990, Golovkin conoció a Sergei Zakharenkov, un joven de 15 años que había llegado a visitar a su madrina en Gorky 10 desde la estación de Perkushkovo en la región de Kaluga. Golovkin intentó ofrecerle un cigarrillo, pero el chico amablemente se negó. Luego intentó persuadirlo para cometer un robo, pero el joven se negó enfáticamente. Después, Golovkin le pidió ayuda en el garaje, a lo que el joven accedió. Una vez que atrajo a la víctima al garaje, lo amenazó con un cuchillo, lo llevó al sótano y lo mancilló, y finalmente lo colgó de la escalera metálica del sótano. Luego, seccionó el cuerpo y, en un momento, decidió probar carne humana por curiosidad. Tomó un trozo de tejido del muslo y lo cocinó, pero no le gustó el sabor. Este acto representó el primer y único caso de canibalismo. Golovkin se quedó con el reloj de pulsera de la víctima y enterró los restos en el bosque, que nunca fueron encontrados. Además dejó el cráneo como un trofeo para mostrar a futuras víctimas, pero al año siguiente Golovkin lo destrozó con un martillo y lo desechó. El 6 de noviembre de 1990, Golovkin recogió en su automóvil a Roman Dergachev, de 14 años, y Alexei Buryakov, de 11 años, que estaban haciendo autostop cerca de la parada de autobús del instituto, en las afueras del pueblo de Bolshye Villasemy. Luego los llevó a su garaje, donde los mancilló. Posteriormente, los colgó uno por uno y trasladó sus cuerpos al borde del área forestal de Zvenigorodskoye, donde los seccionó y los enterró. Luego quemó la ropa de las víctimas y conservó un llavero. El 14 de julio de 1991, los restos de los chicos fueron encontrados en Zvenigorodskoye, Lesnichezvo. Golovkin tenía el fetiche de guardar algunas pertenencias de sus víctimas. Al mirar esos objetos, recordaba los episodios de asesinato, lo que le causaba sensaciones agradables. Si una víctima le gustaba, la torturaba durante más tiempo. El 22 de agosto de 1991, Golovkin atrajo hacia su sótano a Nikita Bogdanov, un chico de 13 años que había venido de la región de Perm a Gorky 10. El encuentro entre Golovkin y el chico ocurrió en una parada de autobús en el pueblo de Uspenskoe. Bogdanov le pidió a Golovkin que lo llevara al asentamiento, ya que había llegado para asistir a unas prácticas en la escuela secundaria de Uspenskoe. Durante el viaje, Golovkin le propuso cometer un robo, y el joven accedió y se metió en el maletero. Una vez en el sótano, realizó las mismas acciones. Pero en lugar de ahorcar al adolescente, Golovkin le cortó el cuello e infligió múltiples heridas de cuchillo en la espalda, un método de muerte más brutal que el ahorcamiento. Nikita falleció a causa de estas heridas. Luego, desolló el cuerpo y lo saló con sal de pienso para caballos.
aunque no pudo explicar la razón detrás de salar la piel. El cadáver, en estado de descomposición, fue encontrado cerca de una granja de caballos y se encontraron restos de pelo de Roman, quien había desaparecido el año anterior. En la noche del 22 de abril de 1992, Golovkin conoció a Sergei Plukhin, un joven de 14 años, que le pidió que lo llevara a Nikolina Gora. Al principio, Golovkin no tenía la intención de matarlo, ya que el chico no encajaba en el perfil de sus víctimas habituales, pero el joven intentó robarle esa noche. En un acto espontáneo, Plukhin sacó una navaja y amenazó a Golovkin para que abandonara el asiento del conductor, pero Golovkin logró desarmarlo y le propuso cometer un robo juntos, a lo que el chico accedió. Una vez que atrajo al joven al sótano, lo sometió a una prolongada tortura, asfixiándolo con un guante de polietileno utilizado para inseminar caballos y causándole quemaduras en el pelo, la cara y el área púbica con un soplete. También le hizo daño en la entrepierna con una cuerda alrededor del miembro y cometió un acto de sodomía. Finalmente, como hizo con sus otras víctimas, Golovkin lo colgó de la escalera y conservó una navaja y un fragmento de cristal rojo como recuerdo. Sergei Plukhin fue reportado como desaparecido hasta que Golovkin fue capturado y confesó durante el interrogatorio. Según su testimonio, no tenía la intención de matarlo inicialmente, planeaba dejarlo en el lugar que quería, pero al intentar robarle, pagó un alto precio. El 14 de septiembre del mismo año, Golovkin se encontró con 4 chicos en la estación de Bielorrusia: Vladislav Sharikov, de 13 años, Yuri Sidiakin, de 12 años, Denis Efremov, de 12 años, y Shenya. Estaban jugando en las máquinas tragamonedas y habían perdido el autobús. En una pequeña tienda, Senya reconoció el auto de su tío Sergei y le pidió que los llevara a casa. Golovkin aceptó y durante el trayecto conversaron sobre la incoherencia de ir a la escuela. Los jóvenes querían dinero y Golovkin les propuso cometer un robo en un almacén. Todos aceptaron, excepto Senya, quien se negó a participar. Golovkin sugirió encontrarse en la estación de tren y luego dirigirse a su garaje para prepararse, advirtiéndoles que mantuvieran el secreto y no se lo contaran a nadie. Al día siguiente, Golovkin llevó a los 3 chicos al garaje y en el sótano los amenazó con un cuchillo. Se presentó como Fischer y les informó el orden en el que serían asesinados: primero Yuri, luego Sharikov y finalmente Denis, ya que era el que le gustaba más y quería experimentar con su cuerpo y hacerlo sufrir. Se estima que estuvo unas 10 horas en el sótano con los menores, donde hizo lo que quiso con ellos. Cuando terminó todo, eran las 6 de la mañana y no tuvo tiempo de deshacerse de los cuerpos, por lo que los dejó y se fue a trabajar. Después de terminar su jornada laboral, Golovkin regresó al garaje y sacó los cuerpos. Durante el entierro, seccionó los cuerpos de Sidiakin y Efremov, y luego enterró los restos de los 3 en fosas separadas. Al regresar al garaje, Golovkin comenzó a registrar la ropa de los niños, donde encontró unos 25 rublos que gastó y una cadena con pequeños iconos de forma ovalada. Posteriormente, desechó los iconos, pero se quedó con la cadena de Efremov como un amuleto, considerando que lo protegería de diferentes problemas, y utilizó la ropa de las víctimas como trapos. Los investigadores visitaron 2 veces la fábrica de caballos número 1 de Moscú, donde trabajaba Golovkin, pero en ambas ocasiones no lograron identificarlo, ya que evitó sospechas gracias a su registro de residencia en Moscú, ya que la investigación tenía la hipótesis de que el asesino buscado necesitaba un lugar oculto donde pudiera torturar a sus víctimas sin ser descubierto. Estos factores llevaron a que Golovkin no fuera considerado sospechoso, ya que no estaba registrado en Gorky 10, donde ocurrieron los crímenes, y no tenía antecedentes penales. A partir del 2 de abril de 1992, el jefe del caso Boa fue Evgeny Bakin, investigador principal de casos especialmente importantes en la Fiscalía General de la Federación Rusa. Bakin también participó en la operación Cinturón Forestal para capturar a Andrei Chikatilo. El 3 de abril, Bakin relacionó los asesinatos de Sergei Strochkin, Roman Dergachev, Alexei Buryakov y Nikita Bogdanov. En ese momento, no se encontraron los cuerpos de Sergei Plukhin y de Sergei Sakarenkov, y no se consideraba una víctima del asesino en serie. Hasta ahora, el cuerpo de Sakarenkov nunca ha sido encontrado, lo que ha impedido que su familia le dé un entierro adecuado.
Lamentablemente en 2019, la madre falleció a causa de un derrame cerebral, lo que motivó a Alexei, el hijo menor, a continuar la búsqueda de su hermano en honor a su madre. Con la esperanza de obtener ayuda, Alexei se acercó a la policía y les pidió que revisaran los archivos de aquellos años, para encontrar respuestas a las preguntas que han atormentado a su familia durante tanto tiempo. Aunque la policía no tiene información exacta sobre la ubicación del lugar de entierro, Alexei sigue determinado a encontrarlo. El 4 de octubre de 1992, 3 semanas después de los asesinatos, los recolectores de setas descubrieron los cuerpos de las 3 últimas víctimas. Cuando los investigadores establecieron las identidades de los chicos, visitaron la escuela donde estudiaban. Durante el interrogatorio, el cuarto chico seña inicialmente mostró resistencia a hablar debido a que tenía aprecio por el zootécnico. Sin embargo, finalmente admitió que el 14 de septiembre no regresó a casa en autobús desde Savoronkov, sino en el auto de su tío Sergei. A medida que la conversación continuaba, los investigadores obtuvieron una gran cantidad de información valiosa, aunque aún no tenían testimonios directos ni pruebas concluyentes. La investigación ya tenía a un sospechoso principal, pero no había pruebas contundentes para proceder con su detención. Bakin ordenó una vigilancia discreta sobre Golovkin, quien regularmente usaba un automóvil. La policía de tráfico de la región de Odintsovo en Moscú fue informada al respecto. Desde principios de octubre de 1992 se llevó a cabo una vigilancia secreta sobre Golovkin, pero unos investigadores planearon la captura del principal sospechoso. Vestidos de civiles, conducieron un carro rojo. Golovkin estaba en su vehículo estacionado, cuando de repente un vehículo lo chocó. Salió a ver qué sucedió y 2 sujetos enojados empezaron a discutir con él. Aunque intentaron detenerlo en el acto, un sargento de la policía de tráfico lo detuvo antes. Golovkin fue llevado a la comisaría de Odintsovo, donde un miembro del equipo de investigación especial sobre el caso de la boa estaba de guardia. Aunque no se encontraron pruebas contundentes en su contra, fue detenido por orden del jefe de la Dirección de Investigación Criminal. Debido a esta abrupta detención, intentó deshacerse de la cadena de Efremov tirándola por el inodoro e intentó quitarse la vida en el centro de detención, pero un guardia lo salvó. Al día siguiente, se obtuvieron órdenes de registro para su garaje y su habitación. Durante el registro en el garaje, se encontraron y confiscaron pruebas materiales de los delitos cometidos por Golovkin, incluyendo instrumentos de tortura, armas utilizadas para seccionar cuerpos, una tina con sangre y ropa ensangrentada de una de las víctimas. Confrontado con las evidencias en su contra, cooperó y confesó ser el autor material de unos 11 asesinatos. Mientras estuvo en detención preventiva, rechazó reunirse con su madre, pero le escribió una carta pidiéndole que vendiera el garaje y el coche. Pero el 26 de abril de 1993, a las 5 de la mañana, los residentes locales incendiaron el garaje y el coche de Golovkin. El sótano donde torturaba y asesinaba a los niños fue utilizado como vertedero de basura. En el lugar donde solía estar el garaje se erigió un monumento de hormigón en memoria de las víctimas. El juicio de Golovkin se llevó a cabo en Moscú desde el 22 de agosto hasta el 19 de octubre de 1994. Se llevó a puerta cerrada para evitar causar dolor a los familiares de las víctimas. El juez evitó leer los detalles de las muertes, como los métodos de tortura y eliminación de pruebas, y simplemente declaró que los chicos fueron torturados y asesinados. Andrei Minin estuvo presente en el juicio y dio testimonio sobre el ataque de 1984. Los padres y la hermana de Golovkin no asistieron al juicio por miedo a represalias por parte de los padres y familiares de las víctimas. Su abogado intentó construir una defensa basada en los aspectos positivos, por ejemplo, su buen comportamiento en su lugar de estudio y trabajo, y pidió a los jueces que fueran más indulgentes con su cliente. En la última audiencia, Golovkin expresó que no temía a la muerte y solicitó ser fusilado. Después de investigar las circunstancias del caso, el tribunal declaró a Sergei Golovkin culpable de los 11 asesinatos premeditados con agravantes, así como de robos de propiedad personal. El 19 de octubre de 1994, Golovkin fue condenado a la pena de muerte por fusilamiento. Después de que se anunciara la sentencia, Golovkin sorprendentemente presentó una petición de clemencia. El 26 de noviembre de 1995, en su cumpleaños número 36, el presidente de Rusia,
Boris Yeltsin, rechazó su solicitud. Al enterarse de la negativa, Golovkin no reaccionó de ninguna manera y aceptó con calma su destino inevitable. Cuando Larisa se enteró de que su amado hijo, Sergei, había asesinado a 11 chicos, naturalmente, se sorprendió, pero luego lo trató de visitar. Al comienzo de la investigación, Golovkin estaba detenido en una celda especial de Moscú. Se negó a tener una visita con su madre, se sentía avergonzado, pero le escribió una carta que se conservó en los archivos de documentos, y se le entregó una copia. Hola, querida mamá. Ahora ha salido a la luz el secreto más terrible. ¿Ves qué tipo de despreciable persona resulté ser? Todo empezó hace mucho tiempo, en el instituto. En ese entonces eran solo sueños, pero a medida que se revelaban las oportunidades, surgió el deseo de aprovechar esas posibilidades. No hace falta profundizar en los detalles, seguramente ya los conoces. Entiendo, y lo entendía antes, cuánto dolor puedo causarte a ti y a todos mis parientes, pero no pude evitarlo. Recibí tu entrega, muchas gracias. Sabes, tan pronto como me puse ropa de casa, el lugar comenzó a oler a hogar. No necesitas enviar más provisiones, aquí me alimentan bastante bien, me dan lo suficiente. Pensemos en lo principal y seamos racionales. Me siento avergonzado. Me avergüenza escribir esta carta. Me avergüenza recibir tus llamadas. Me siento como un extraterrestre. Todos tienen familias, hijos y mujeres a las que aman. ¿Te imaginas estar en la misma sociedad con personas que tienen los mismos hijos que yo maté? Creo que estás de acuerdo conmigo. Estos crímenes no pueden ser perdonados, no se pueden perdonar. En este momento, mi única esperanza es que puedas encontrar alguna paz en medio de todo esto. Para mí, la vida ya no tiene sentido. De todas formas, ya soy hombre muerto. Tal vez sería mejor que te alejaras de mí. Me da miedo pensar cómo vivirás rodeada de los mismos vecinos. Con el terreno no sé qué hacer. Si no me lo quitan, tal vez puedas venderlo. Intentaré transmitir todas mis dificultades hasta el día de hoy a Evgeny D. Por favor, no le muestres esto a nadie más. Me siento muy avergonzado frente a ustedes. Cuando pienso en ti, en la abuela, en Natashenka, en Lena, siento un gran dolor. Bueno, eso es todo. Se me hace un nudo en la garganta. Pero ¿qué más se puede decir ahora? He sido un mal hijo contigo. Perdóname si puedes. Te beso fuertemente, tu amado hijo Sergei. El 2 de agosto de 1996 se llevó a cabo la ejecución de la sentencia en la prisión de Butyrka. Sin embargo, existen informes contradictorios que indican que la ejecución de Golovkin tuvo lugar el 2 de septiembre de 1996. Hasta el día de hoy, no se ha confirmado la fecha exacta de su fusilamiento. Algunos informes sugieren que Golovkin fue el último en ser ejecutado en la historia de Rusia. La abolición de la pena de muerte permitió que otros asesinos en serie condenados a la pena capital fueran sentenciados a cadena perpetua. Tal es el caso de Oleg Kuznetsov, el destripador de Balashikha, Sergei Ryakovsky, el hipopótamo, Pavel Shuvalov, el maníaco de Nevsky, Vladimir Mujankin, el discípulo de Chikatilo, entre otros. Yuri Miranovich Antonian, reconocido criminólogo y experto en psicología jurídica, proporciona una interesante caracterización de la personalidad de Sergei Golovkin. La extraordinaria crueldad de Golovkin está directamente relacionada con su actitud hacia las personas, caracterizada por su alienación, frialdad y pobreza emocional. Es incapaz de empatizar y estas características han desarrollado en él una atracción sexual patológica de carácter sádico-masoquista. Sin embargo, es importante destacar que Golovkin no es simplemente una persona introvertida, sino una personalidad completamente autosuficiente que vive según sus propias reglas, como si el mundo exterior no existiera. Para él, ese mundo no existía, y tampoco había ninguna mujer que lo amara o sintiera atracción erótica hacia él. Él mismo no amaba a nadie, ni se sentía atraído por nadie. Este hombre frío e insensible permaneció virgen para siempre, a menos que contemos los actos homosexuales que cometió con sus desafortunadas víctimas, los niños. A nivel psicológico, Golovkin repitió con las mujeres las mismas relaciones que había tenido previamente con su madre, relaciones carentes de calidez y sentimiento. Siempre evitaba a las mujeres y, si surgía alguna situación en la que la intimidad con ellas era posible, la evitaba a toda costa.
No es casualidad que algunas personas lo consideraran homosexual. En cuanto a las relaciones interpersonales, era un completo fracaso. Нет, вы знаете, для меня вообще все это с судом прошло, и мне не хочется ничего этого вспоминать больше. Я никогда больше вот здесь, находясь, об этом не думал. Я даже старался отгонять такие мысли, если они приходили. Просить прощения, конечно, у тех, кто меня знал. Очень я виноват перед всеми. Все. Не знаю, еще раз говорю, я никогда об этом не думал. Caso número 2. Igor Kusikov, el cocinero. El 25 de agosto de 1995, investigadores de la policía de San Petersburgo lograron ingresar al apartamento número 22 de la calle Ortsonikidze utilizando una fachada de fontaneros para no levantar sospechas. Todo esto con el objetivo de capturar a un presunto asesino caníbal. Pero al entrar al piso del sospechoso, quedaron asombrados. Lo que descubrieron en el interior no fue una escena de caos o violencia descontrolada, sino una cocina limpia y organizada, donde el único indicio de actividad criminal provenía de una olla hirviendo sobre la estufa y varios frascos de conservas alineados en las estanterías. El inquilino Ilshat Kusikov, conocido en el vecindario como Igor, había logrado ocultar durante 3 años el asesinato y canibalismo de 3 personas. Mientras el país atravesaba una profunda crisis económica, Kusikov invitaba a amigos y conocidos a su pequeño piso. Allí, tras una discusión, los degollaba, arrastraba los cuerpos inertes hasta el baño, donde los seccionaba y elegía partes de tejido blando para su consumo, así como órganos internos. Los operativos que procesaron la escena resumieron la dinámica de los crímenes con una frase que quedó registrada en los informes del caso: aquí bebieron 2, pero solo 1 comió. Ilshad Zakiriayevich Kusikov nació el 27 de febrero de 1960 en la República Socialista Soviética de Tayikistán, en la ciudad de Leninabad, actual Juyand. Sin embargo, a lo largo de su vida adulta, renegaría de su nombre de nacimiento, presentándose como Igor Kusikov, nombre con el cual es más conocido. El entorno familiar de Kusikov fue el caldo de cultivo clásico para el desarrollo de patologías graves. Su padre, Zakiria, era un alcohólico severo que sometía a toda la familia a violencia doméstica constante. Pero todo empeoró según las fuentes en 1971, cuando Ilshad tenía apenas 11 años, presenció el evento que fracturaría su psique de manera irreversible. Su padre asesinó a su madre delante de él y de su hermano. El hombre enojado primero habría golpeado a su esposa como de costumbre, para después estrangularla hasta que la mujer falleció. Todo esto en presencia de sus 2 hijos. En posteriores interrogatorios, Kusikov relató este traumático episodio. Mi padre es Kusikov Zakiria. Él mató a mi madre. En el 70, en el 73 la mató. Y mi hermano y yo quedamos huérfanos. Nuestra tía nos crió, yo me quedé huérfano. Tras el encarcelamiento del padre, los hermanos fueron trasladados a Leningrado, hoy San Petersburgo, bajo la tutela de una tía. A pesar del cambio de entorno, el daño ya estaba hecho. Durante su adolescencia, Kusikov comenzó a manifestar desviaciones conductuales y sexuales preocupantes. Según los informes psiquiátricos citados en el expediente, desarrolló una fijación voyerista con los procedimientos quirúrgicos y la sangre, llegando a afirmar que experimentaba excitación sexual al ver operaciones médicas en televisión. También confesó años más tarde haber mantenido relaciones incestuosas con su hermano durante este periodo y haber matado a una tortuga mascota con un martillo, un acto de crueldad animal temprana que suele considerarse un indicador predictivo en la psicopatía. ¿No tenías animales en casa cuando eras niño? La tortuga era una tortuga tan grande. La destrocé con un martillo. ¿Por qué? No sé por qué.
A pesar de sus problemas de aprendizaje, logró terminar una formación profesional como soldador en 1979. En 1980 fue reclutado por el ejército soviético y enviado a una unidad en la región de Vyborg. Fue allí donde su inestabilidad mental se manifestó públicamente por primera vez, y nuevamente existen incongruencias entre las fechas citadas en informes y los testimonios de Igor. Según algunos artículos, en 1981, Kusikov atacó a un compañero de armas golpeándolo brutalmente en la cabeza con una llave inglesa. Para entender mejor este incidente, se reproducirá el testimonio de Igor doblado al español para una mejor comprensión. Nadie le dije cuando, en el 82, el 1 de noviembre, golpeé con la llave. A nadie le conté y pensé que tal vez me saldría impune. Este incidente marcó su salida del ejército soviético. Fue sometido a un examen forense que le diagnosticó esquizofrenia. Fue desmovilizado, declarado inválido de segunda clase por causas psiquiátricas y se le asignó una pensión. Paradójicamente, su condición de enfermo mental le otorgó un privilegio inusual en la URSS de aquella época. El Estado le asignó una habitación con teléfono en un apartamento comunal en la calle Ordzhonikidze. Durante la década de 1980, Kusikov intentó llevar una vida convencional. Durante una de sus estancias en el dispensario psiconeurológico, conoció a una mujer con la que contrajo matrimonio. Sin embargo, la relación duró apenas 2 años. El alcoholismo creciente de Kusikov y sus brotes agresivos provocaron el divorcio, o al menos eso afirman las fuentes. Pero Igor contaría otra versión. ¿Por qué matabas solo hombres y nunca matabas mujeres? Mujeres, mujeres. Las quiero más, quiero a las mujeres. Pues no puedo levantarle la mano a ninguna mujer. ¿Cuántas mujeres he tenido? Y hasta indigentes vivieron conmigo y... Así venían buenas mujeres. Nunca a nadie. Siempre por alguna razón en buenas relaciones, aunque a veces me hicieran maldades, a veces. Pero para matar o golpear no podía levantar la mano. Quizás mi esposa me calumnia. Dice que supuestamente la golpeé. Yo estaba casado aún, casado. ¿Por qué no había niños? Los médicos no lo permiten. Con la llegada de los años 90 y el colapso de la Unión Soviética, la estructura que sostenía a Kusikov se desmoronó. La hiperinflación convirtió su pensión de invalidez en una suma insignificante de $20 al mes y perdió todos sus ahorros. Algunos informes sugieren que este fue el motivo verdadero de su divorcio, pero la mayoría de fuentes citan su violencia y alcoholismo como causa de la separación marital. Ahora, Igor estaba solo y sin supervisión médica efectiva. Debido a la crisis del sistema sanitario, comenzó a trabajar como barrendero y recolector de botellas para subsistir. Él mismo hablaría de las dificultades que pasó a causa de la caída de la Unión Soviética y el sistema empobrecido. ¿Pero dónde conseguías el dinero para comida y ropa? Las cogía, devolvía las botellas, sí, las botellas. Iba por las tiendas y allí una mujer conocida recogía botellas vacías y me las daba. Yo le daba la mitad del dinero y luego devolvía las botellas. ¿Qué compraste en los almacenes? Normalmente azúcar granulada y también cereales. Arroz cocino con azúcar granulada y ya. En 1992, Igor Kusikov vivía en el abandono absoluto, alimentándose ocasionalmente de la ayuda humanitaria extranjera y socializando exclusivamente con marginados y alcohólicos que encontraba en las calles. Hasta que finalmente la ayuda humanitaria dejó de llegar a las personas que estaban enfrentando una falta de abastecimiento de alimentos, y el poco dinero que ganaba recolectando botellas no servía de mucho, por lo que empezó a perder peso y pasar hambre. Fue en este contexto de miseria extrema, soledad y enfermedad mental no tratada, donde las barreras morales terminaron de derrumbarse. Con el escenario ideal y un piso a su disposición, Kusikov pronto encontraría una solución grotesca para sus 2 problemas más acuciantes, la soledad y el hambre. En noviembre de 1992, invitaría a su primer amigo de la calle a casa, marcando el inicio de la serie de homicidios. La transición de Igor Kusikov
de paciente psiquiátrico a asesino en serie, se materializó en noviembre de 1992. La primera víctima identificada fue Alexander Peshenkin, un antiguo conocido con quien Kusikov había coincidido durante sus internamientos en el dispensario mental. La dinámica del crimen estableció el patrón que se repetiría posteriormente. Kusikov invitó a Peshenkin a su apartamento para consumir alcohol, buscando compañía en medio de su aislamiento social. Según las declaraciones posteriores del propio Kusikov, el asesinato no fue premeditado en un sentido tradicional, sino fruto de un impulso violento. Durante el interrogatorio, relató una escena perturbadora por su aparente pasividad. En un momento dado, Kusikov le pidió repetidamente a su invitado que se marchara, pero éste simplemente respondió: «No, Igor, no me voy a ir», y continuó durmiendo. Según Kusikov, no había bebido nada, por lo que estaba más consciente de lo que estaba sucediendo. Ante la negativa o la incapacidad de Peshenkin de moverse debido al alcohol, Kusikov lo atacó con un cuchillo, asestando varias puñaladas en el cuello. Cuando murió, arrastró el cuerpo a la bañera y procedió a seccionarlo. Al carecer de refrigerador, se vio obligado a procesar la carne inmediatamente para su conservación. Consumió parte de los órganos internos y tejidos blandos y se deshizo de los restos no comestibles como la cabeza y extremidades. El torso sin extremidades lo arrojó al sótano del propio apartamento y la cabeza y miembros al contenedor de basura más cercano. Los restos fueron hallados poco después sin que la policía lograra vincularlos con el inquilino del apartamento 22. Aunque una vecina de Igor contó cómo sucedió todo desde el descubrimiento del torso hasta la denuncia en contra de su vecino Kusikov. Elena, ¿qué tipo de persona era su vecino y cómo se comportaba? Miren con atención, les voy a enseñar mi puerta. ¿La están viendo ahora mismo? ¿Así que es él? Sí, aquí el timbre y la mirilla están rotos, y ya. Y a la vecina la puerta. A ver, escuchen chicos, ustedes saben por qué se robó la mirilla. Y lo mirábamos, luego abríamos. O sea, un viejo precavido. ¡Ay! ¿Saben lo que pasó aquí? Hace un año antes de eso, aquí había una escalera cubierta de sangre. Y había rastros. Y cuando nosotros, vinimos aquí, descubrimos los restos de un cadáver abajo, en el sótano, y fuimos preguntando. Y la vecina del apartamento 16 le dijo a este hombre, que por qué, mire lo que se ha hecho aquí. Él dice, esa no es mi incumbencia. Escribimos una denuncia colectiva. Todos tomamos algunas medidas. Si está incapacitado, hay que tratarlo. Si es capaz, hay que juzgarlo. Y presentamos la denuncia, pero la policía nos la rechazó, diciendo que era vandalismo local. Tras este primer homicidio, hubo un lapso de inactividad aparente o no documentada hasta que la situación se precipitó en 1995. Para entonces, la degradación mental de Kusikov era absoluta. En el verano de 1995, la serie se reanudó con 2 nuevas víctimas. Aunque en el futuro Kusikov aseguró que nunca quiso matar y que las muertes eran el resultado de que sus compañeros no querían abandonar el piso. Aunque informes sugieren que los mató porque se negaron a tener relaciones con él. Igor, por su parte, negó esto y aseguró que él amaba a las mujeres. La siguiente víctima fue Mikhail Bochkov, otro marginado social. Tras una disputa alcoholizada, Kusikov le cortó la garganta. En este caso, el componente de canibalismo adquirió matices de ritualismo primitivo. Igor confesó haber bebido la sangre caliente de la víctima directamente de la herida antes de proceder al desmembramiento. Luego tomó sus manos, cabeza y demás extremidades y las arrojó al bote de basura del patio del apartamento. La faceta más grotesca de su vida doméstica, citada en los informes, involucra a su mascota. Kusikov alimentaba a su gato con carne cruda de sus víctimas. El informe detalla un episodio donde tras alimentar al felino con hígado humano, el animal enfermó gravemente. En una lógica retorcida de compasión, Kusikov decidió matar al gato para acabar con su sufrimiento y acto seguido lo cocinó y se lo comió, integrándolo en su dieta habitual. La última víctima confirmada fue Eduard Vasilevsky, de 43 años, asesinado en agosto de 1995. Dado que no podía congelar los restos, desarrolló técnicas culinarias de conservación, salaba la carne, preparaba kolodets, una gelatina de carne tradicional rusa, y secaba tiras de piel y músculo colgándolas cerca de la ventilación o en el horno.
En su mesa de noche, como un manual de consulta, descansaba el folleto, El hombre en la cocina. Sin embargo, la impunidad de Kusikov comenzó a erosionarse debido a su propia desidia. La esquizofrenia y el alcoholismo lo hicieron descuidado. Por lo que se sabe, realizó intentos de deshacerse de los restos de sus víctimas, aunque sus acciones fueron totalmente ilógicas. Desde su primer crimen ya fue sospechoso, porque de forma literal, un camino de sangre guiaba desde su puerta hasta el sótano del apartamento donde se deshizo del torso de su primera víctima. Además, arrojó partes identificables como manos y cabezas en los contenedores de basura comunitarios del patio, a plena vista de los vecinos que paseaban a sus perros. No hizo mayor intento para ocultar sus acciones. De haber cubierto los restos, hubieran sido llevados al basurero y arrojados sobre cientos de kilos de basura, haciendo casi imposible saber de dónde venían tales cuerpos seccionados, por lo que es evidente que su enfermedad mental le impidió planificar o deshacerse de forma correcta de las evidencias. El hedor que emanaba de los contenedores y la aparición de restos humanos obvios en el vecindario no pasaron desapercibidos. A finales de agosto de 1995, una vecina que paseaba a su perro hizo un descubrimiento en un cubo de basura. La suerte de Igor estaba a punto de acabarse. El descuido final de Igor Kusikov fue tan flagrante que parecía una petición inconsciente de ser detenido. A finales de agosto de 1995, la rutina del vecindario en la calle Ordzhonikidze se rompió cuando una residente que paseaba a su perro se acercó a los contenedores de basura del edificio. Allí, sin ningún intento real de ocultamiento, encontró una cabeza humana severamente desfigurada y varios frascos de vidrio que contenían órganos internos y genitales masculinos preservados. El hallazgo activó de inmediato a la Brigada de Homicidios y a la Fiscalía del Distrito de Moskovsky. Los forenses lograron identificar los restos como pertenecientes a Eduard Vasilevsky, un hombre de 43 años con antecedentes psiquiátricos y problemas de alcoholismo. Esta identificación fue la pieza clave que permitió a los investigadores triangular al sospechoso. Vasilevsky había sido paciente del mismo dispensario psiconeurológico que un vecino del bloque número 22, Ilshat Kusikov. Al revisar los expedientes, la policía descubrió que otra persona desaparecida, Mikhail Bochkov, también compartía ese vínculo clínico con Kusikov. Todos los caminos conducían al apartamento 22. Temiendo que el sospechoso pudiera destruir pruebas o reaccionar violentamente, dado su historial de agresión con la llave inglesa en el ejército, los investigadores optaron por una estrategia de infiltración de baja intensidad. No habría un equipo SWAT derribando la puerta, sino una trampa. El 25 de agosto, un grupo de operativos se presentó en la puerta de Kusikov vestidos con monos de trabajo, haciéndose pasar por fontaneros del servicio de mantenimiento municipal que venían a revisar una supuesta fuga de agua en el edificio. La estrategia funcionó perfectamente. Kusikov, fiel a su fachada de vecino servicial y dócil, les abrió la puerta sin sospechar nada. Al cruzar el umbral, los agentes se prepararon para lo peor, pero el escenario que encontraron desafió sus expectativas. No había sangre en las paredes, ni restos esparcidos por el suelo o los muebles. El apartamento estaba sumido en un silencio denso y una limpieza inquietante. Sin embargo, el olor no engañaba. Un aroma a carne descompuesta impregnaba el aire proveniente de la cocina. Sobre los fogones, una olla grande hervía a fuego lento. Al levantar la tapa, los oficiales confirmaron sus sospechas. Kusikov estaba cocinando un caldo con los restos de su última visita. La inspección ocular reveló la magnitud del horror doméstico. En las estanterías alineados como conservas caseras, había frascos conteniendo orejas humanas y trozos de piel. Cerca de la ventana, aprovechando la corriente de aire, colgaban tiras de carne secándose, un método rudimentario de cecina humana ante la supuesta falta de refrigeración. La evidencia era abrumadora. En el centro de aquella escena de horror descansaba el libro, El hombre en la cocina, un detalle que la prensa explotaría más tarde para apodarlo como el cocinero. Kusikov, que medía 1,96 m, no ofreció resistencia. Fue detenido allí mismo, con un delantal puesto, rodeado de los restos procesados de sus conocidos. Con Kusikov, bajo custodia, y las pruebas acumuladas en el piso, comenzaba la fase más compleja, el interrogatorio.
Los investigadores necesitaban entender no solo el cómo, sino el por qué. Lo que Kusikov revelaría en la sala de interrogatorios desafiaría la lógica forense habitual y plantearía una pregunta legal crítica. ¿Era un hombre consciente de sus actos o una víctima de su propia mente rota? Tras su detención, Igor Kusikov fue trasladado al Centro de Detención Preventiva Kresty, una de las prisiones más infames de Rusia. Allí, su reputación lo precedió. Según los informes penitenciarios, incluso en un entorno lleno de criminales reincidentes, la presencia del apodado cocinero generó un terror palpable entre sus compañeros de celda, quienes organizaban guardias nocturnas por miedo a quedarse dormidos cerca de él. En la sala de interrogatorios, la actitud de Kusikov desconcertó a los fiscales. Lejos de negar los hechos o mostrarse desafiante, colaboró con una franqueza y una sonrisa en su rostro. Describió con tono monótono cómo seleccionaba las partes comestibles, hígado, pulmones y corazón, y explicó cómo sucedieron los asesinatos, aunque dijo que nunca quiso matar a nadie, solo fueron incidentes desafortunados. Kusikov dejó una declaración que resonaría durante el proceso judicial. Matar era desagradable, me daba miedo. Yo también soy una persona, no un monstruo. Un ser completamente incomprensible. Kusikov insistía en que no disfrutaba del acto de matar, sino que lo veía como una necesidad desafortunada cuando sus visitas se negaban a marcharse. Incluso llegó a manifestar que merecía la pena de muerte, aún vigente en Rusia en aquella época, aunque bajo moratoria, pero confesó su verdadero temor. Realmente no me siento nada bien, no sé qué pensar. Cometió un crimen tan terrible y no me siento nada bien. No lo sé, no lo sé. ¿Te refieres al crimen, asesinato o canibalismo? Canibalismo, sí. Yo comí hígado y corazón. Un asesinato, bah, no es para tanto allí, digamos. Bueno, quizás me habrían castigado con más indulgencia, pero ahora a mí... No poder salir nunca del manicomio. Supongo que iré al Arsenal y allí estaré de por vida, si no me fusilan. ¿Tienes miedo de que te fusilen? Pues no, dicen, será un castigo ligero, ligero para mí, si me fusilan. También aseguró que él mismo fue consciente de su degradación mental y por eso llamó al psiquiatra del dispensario psiconeurológico al que había sido internado, pero este supuestamente le dijo que no era nada grave. Esto fue en el 95. Llamé a la clínica para que me hospitalizaran. Vino un médico a verme, me examinó y dijo: toma pastillas, ve al dispensario, y no hace falta que te hospitalicen. Pero no tenía dinero. El sistema judicial ruso, enfrentado a la evidencia material y a la confesión, ordenó una evaluación psiquiátrica forense exhaustiva en el Instituto Serbsky. El diagnóstico fue contundente: esquizofrenia paranoide crónica. Los peritos determinaron que Kusikov carecía de la capacidad para comprender la naturaleza criminal de sus actos o dirigirlos en el momento de los asesinatos. En marzo de 1997, el Tribunal Municipal de San Petersburgo emitió su veredicto. Basándose en el artículo 21 del Código Penal de la Federación Rusa, Igor Kusikov fue declarado inimputable. Se le eximió de responsabilidad penal, lo que significaba que no iría a una colonia penitenciaria común. En su lugar, el tribunal dictaminó la aplicación de medidas médicas coercitivas, internamiento indefinido, en un hospital psiquiátrico de tipo especializado con vigilancia intensiva. Desde entonces, el rastro de Kusikov se desvaneció tras los muros del Hospital Psiquiátrico Especializado de San Petersburgo. Durante años, circularon rumores persistentes sobre su muerte a principios de la década de 2000. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores, como las realizadas por Gazeta.ru y News.ru, revelaron una realidad diferente. Hacia finales de 2017, fuentes médicas confirmaron que Igor seguía vivo. A diferencia de otros asesinos en serie que buscan notoriedad desde la cárcel, Kusikov se convirtió en un paciente modelo, completamente institucionalizado y medicado, existiendo en un limbo gris del que los médicos aseguran que jamás saldrá, por lo que es poco probable que sea liberado porque aún existe la posibilidad de que vuelva a reincidir. El caso del caníbal de la calle Orchonikidze se cerró no con una ejecución, sino con el olvido.
El hombre que cocinaba a sus amigos y conocidos para no morir de hambre sigue hasta el día de hoy, siendo un huésped permanente del Estado que una vez le falló, pagando sus crímenes en el aislamiento perpetuo de su propia mente. Caso número 3. Nikolai Zhumagaliev, el colmillo de metal. En 1980, en la República Socialista Soviética de Kazajistán, las autoridades buscaban a un asesino en serie. Todos los cuerpos de sus víctimas aparecían mutilados y con trozos de tejido blando desaparecidos que indicaban que el criminal cortaba partes del cuerpo para su consumo. No era un simple homicida, era un caníbal. Nikolai Zhumagaliev, apodado Colmillo de Metal por la prótesis metálica que usaba, confesó haber preparado guisos, empanadas e incluso albóndigas con los restos de sus víctimas. Su motivación, según él mismo, era que las mujeres eran causantes de todas las desgracias del mundo. ¿Cómo pudo un hombre asesinar con tanta libertad durante años, incluso después de que sus asesinatos fueran expuestos? Todo empezó el 20 de enero de 1979, cuando los habitantes hallaron el cuerpo desmembrado de una joven en un basurero cercano al pueblo de Fabrishny. La parte superior del torso, sin cabeza, pero con los brazos, quedó atrapada entre bobinas de alambre y otros escombros, mientras que la cabeza y las piernas estaban separadas del resto. Lo más escalofriante fue que, al examinar los restos, los peritos forenses descubrieron que el asesino había cortado trozos de carne. Al no encontrar esas piezas, los patólogos concluyeron que el perpetrador era un caníbal. Poco después la policía logró identificar a la víctima como Nadezhda Andronik, una mujer que solía asistir a los encuentros de la secta adventista del séptimo día. Se lanzó una intensa persecución del misterioso caníbal, con trampas y emboscadas, pero sin resultados. El asesino parecía haber desaparecido. La gente temía salir sola y, durante la noche, el pueblo parecía abandonado. Los hombres locales acompañaban a sus esposas, madres y hermanas, llevándose alguna herramienta o arma improvisada para defenderse. Dado que la víctima pertenecía a la iglesia adventista del séptimo día, surgieron rumores que sugerían que sus compañeros de fe la habrían matado como parte de un sacrificio ritual, y la investigación incluso dedicó tiempo a explorar esa hipótesis. Posteriormente, las sospechas recayeron sobre un hombre que había acosado a Nadezhda con la intención de casarse con ella. Él llegó a confesar el homicidio, pero fue exonerado cuando quedó claro que su versión de los hechos carecía de credibilidad. Durante los siguientes 6 meses ocurrieron otros 5 homicidios. Los hechos posteriores relacionados con los homicidios cometidos por el misterioso caníbal resultan bastante confusos tanto en la línea temporal como en las circunstancias. El 21 de abril de 1979 desapareció la ciudadana Anna Krieger. Al igual que la primera víctima, pertenecía a la secta de los adventistas del séptimo día y fue atacada de forma violenta con un cuchillo en una zona alejada. Respecto a su cadáver, nunca se localizó, aunque existen versiones que indican que fue hallado en la aldea de Usunagach. En la mañana del 20 de abril, los residentes de Fabrishny se despertaron al oír gritos provenientes de la vivienda de los Sabeliev. Al llegar la policía, los oficiales encontraron a 2 mujeres asesinadas y torturadas. Solo una niña logró sobrevivir. Era nieta de una de las víctimas y también hija de la otra. La niña logró ocultarse dentro de un armario, pasando desapercibida para el asesino. Aún bajo estado de shock, la menor relató a los agentes la pesadilla que había presenciado, aunque no pudo describir cómo lucía el asesino. Tras un informe, se concluyó que se observaron numerosas puñaladas en el cuerpo de los Sabeliev fallecidos. Ambas víctimas presentaban ausencia de tejido blando en las piernas. En la escena se halló una huella en el marco de la ventana. Tras buscarla en los archivos, resultó ser una marca de la palma, no de un dedo. Los investigadores empezaron a revisar a todas las personas previamente condenadas y vinculadas al caso. Se instó a la ciudadanía a denunciar a cualquier persona sospechosa. El último asesinato de 1979 pareció ser el de Marina Volkova en junio. Al no regresar a casa, su familia puso una denuncia en la comisaría, y de forma repentina el asesino se detuvo, pero la calma se vio interrumpida el 8 de noviembre de 1980.
En esta segunda serie, el asesino terminó con la vida de 3 mujeres. El 13 de diciembre del mismo año, la policía recibió una llamada de emergencia. Unas personas notificaron que en una pequeña reunión, uno de sus amigos les mostró la cabeza decapitada de una mujer. El sujeto, sin remordimiento alguno, sonreía mientras observaba las reacciones de sus amigos. Los sujetos estaban disfrutando de la comida, pero en cuanto vieron la cabeza, salieron corriendo, algunos arrastrándose del miedo, incrédulos ante lo que observaban. A pesar de que acudieron a las casas cercanas y llamaron a la policía, una patrulla de agentes no fue hasta el día siguiente. Cuando los oficiales llegaron hasta el lugar, la casa del sospechoso estaba cerrada. Sin embargo, esperaron hasta que alguien pareció abrir la puerta. Cuando ingresaron, vieron a un sujeto semidesnudo y cubierto de sangre. Impactados por lo que vieron, quedaron en shock. Esos segundos de confusión fueron suficientes para que el asesino escapara, según algunas fuentes, completamente desnudo y cubierto de la sangre de su víctima. Al inspeccionar el lugar, descubrieron el cuerpo de una mujer sin la extremidad superior y con cortes en su cuerpo. En la cocina encontraron unas ollas que contenían los tejidos blandos de la víctima. Mientras tanto, en Usunagach y en el poblado de Fabrichny se puso en marcha un equipo especial de búsqueda. Se les indicó a los habitantes que permanezcan dentro de sus hogares porque un peligroso criminal caníbal estaba prófugo. Poco después, la policía recibió datos de que su sospechoso fue avistado sin ropa, dirigiéndose a la vivienda de unos familiares lejanos. La familiar que recibió a los agentes, al ser interrogada sobre el paradero del asesino, respondió de forma incomprensible. Registraron la casa, pero no hallaron nada. Creyeron que el delincuente los había burlado nuevamente, pero en una segunda inspección, el oficial Alexander Goldovin observó clavos recién colocados en las viejas tablas del suelo y decidió levantar el piso. Allí descubrieron a su sospechoso vestido y limpio. Fue arrestado y llevado a la comisaría local. El criminal que había atemorizado a la ciudad de Almaty fue identificado como Nikolai Zhumagaliev. Luego, durante los interrogatorios, cuando se le preguntó por qué le había mostrado la cabeza de una de sus víctimas a sus amigos, respondió: «Me interesaba cómo reaccionarían mis amigos cuando les mostrara esta cabeza. Su reacción superó todas mis expectativas. Ni siquiera podían mantenerse en pie. Se pusieron a 4 patas y huyeron del apartamento». El propio Nikolai había diseñado una defensa personal. Afirmó ser un enfermo mental que necesitaba tratamiento y relató su afición al ocultismo, leyendo libros de brujería y magia negra. Según Zhumagaliev, leyó que en el libro La niebla negra, al cortar la garganta a alguien y observarlo, permitiría ver el alma abandonar el cuerpo. Aseguró haberlo intentado sin éxito. Estos testimonios parecen más una maniobra para que lo consideren inimputable. Él mismo se autodiagnosticó con esquizofrenia paranoide, pero colaboró con la investigación, señalando los sitios donde enterró los restos de Volkova y de la ciudadana Krieger. Para determinar el estado mental del acusado, la Fiscalía de Almaty lo sometió a un examen pericial, donde por primera vez apareció la calificación de enfermo mental. Aunque solo los psiquiatras pueden emitir ese diagnóstico, los fiscales lo remitieron a Moscú, al Instituto Serbsky, donde tras varios meses, los psiquiatras concluyeron inequívocamente que era un enfermo mental. Ese diagnóstico lo salvó de la pena de muerte y el tribunal de Almaty lo condenó a tratamiento forzado. Para muchos, Zhumagaliev era un enfermo mental, para otros un psicópata que cuando se dio cuenta de que sería juzgado por sus crímenes, fingió demencia para evitar la pena capital. Pero, ¿qué hay de cierto y mentira en su caso? ¿Es verdad que mataba para terminar con el matriarcado en la Unión Soviética? ¿Qué factores influyeron para que Nikolai se convirtiera en un asesino en serie caníbal? Nikolai Spolovich Zhumagaliev nació el 1 de enero de 1952 en el pueblo de Usunagach, en la región de Almaty, en la República Socialista Soviética de Kazajistán. Su madre era tártara y su padre kazajo, un hombre que quedó inválido producto de ir a la guerra. Su madre trabajó toda su vida como ordeñadora de ganado. Nikolai creció como el único hijo varón en una familia numerosa. Tenía 3 o, según otras fuentes, 4 hermanas. Pero para este video se manejará el número de 3 hermanas.
Shuma, como le decían de cariño, era el cuarto hijo y por ser el único varón, no le faltó atención. De niño, era considerado sano y obediente, sin ninguna enfermedad, aunque destacaba por un agudo sentido de la justicia. Un rasgo llamativo era su trato cuidadoso hacia los animales, a quienes estaba dispuesto a proteger a cualquier costo. Pero esta sensibilidad no le impidió comenzar a cazar desde los 12 años. Le gustaba leer sobre animales y las tradiciones de diferentes pueblos, sintiéndose especialmente impresionado por los rituales descritos, los sacrificios de animales y personas. En contraste con el perfil de otros asesinos, en su juventud, Zhumagaliev no era retraído ni tímido, y no tenía problemas con sus compañeros. En la escuela, según su madre, su rendimiento era mediocre, manejándose con notas de 3 y 4, sin distinguirse de la mayoría, pero atraía la atención de las jóvenes que lo encontraban atractivo. Al terminar el 9º grado, a los 16 años, Zhumagaliev ingresó simultáneamente en la escuela nocturna y en la escuela de ferrocarriles de Almaty. Tras graduarse a los 18, fue enviado a trabajar a Guriev. Su vida dio un giro con el servicio militar obligatorio que inició en noviembre de 1970 a noviembre de 1972, donde sirvió en las tropas de defensa química en Samarcanda y Otar. Durante este periodo, también fue cocinero en el ejército, una habilidad que usaría más tarde. Gracias a su agradable apariencia y carisma, Nikolai no tenía problemas para encontrar parejas sexuales y comenzó su vida sexual en 1970, a los 18 años, manteniendo constantemente varias chicas. Pero esta intensa actividad sexual tuvo graves consecuencias. En 1977 se contagió de sífilis de una mujer llamada Tatiana, y en mayo de 1978 contrajo tricomoniasis de otra chica llamada Liuba. En este punto, Nikolai comenzó a sentir una fuerte aversión por el acto sexual, aunque esto no le impidió seguir buscando pareja. A continuación, se presenta el testimonio de Nikolai respecto a su contagio de sífilis y tricomoniasis. Había sido sexualmente activo desde 1970, cuando tenía 18 años, y tenía varias chicas todo el tiempo. Me amaban, pero no sé por qué. En 1977 me infecté con sífilis por Tatiana P., y en mayo de 1978 contraje tricomoniasis por una chica llamada Liuba. Al mismo tiempo cohabité con Tatiana. Después del servicio, no se quedó mucho tiempo en ningún trabajo. Intentó ser chofer e ingresar a la Universidad de Kazajistán sin éxito. A partir de entonces, se convirtió en un nómada, viajando por la Unión Soviética en busca de trabajo. Navegó como marinero en el Atlántico y trabajó como electricista o peón en lugares como Murmansk, Salehard, Pechora, Yakutia, Chukotka y Magadán. Solo se quedaba un máximo de 2 o 3 meses en cada lugar, quejándose de la baja paga y la dureza del trabajo. Durante esta época de viajes, Zhumagaliev conoció a una chica por la que desarrolló sentimientos serios. La cortejó de todas las maneras, pero ella le confesó que ya estaba casada. Esto fue descrito en las fuentes como un verdadero golpe para Nikolai, acostumbrado a la atención femenina, y se convirtió en una nueva razón para su odio hacia las mujeres. Su comportamiento, ligereza o libertad lo irritaban profundamente. Al mismo tiempo, consideraba vergonzosa cualquier igualdad con sus exparejas y otras mujeres. Poco a poco, esto condujo al surgimiento de una filosofía de venganza contra las mujeres por las leyes de la naturaleza, porque un hombre debe ser superior a una mujer en todo. Pero el asunto no se limitaba a la venganza. En abril de 1977, Nikolai regresó a Uzun-Agach y consiguió un trabajo como bombero, que mantuvo por más de 2 años hasta su primer arresto. Fue en este periodo, después de su regreso, que la idea de luchar contra el matriarcado se consolidó en su mente. Sentía que las mujeres, especialmente las que conoció en el norte, eran groseras, arrogantes, fumaban, decían groserías y tenían una conducta inmoral. Creía que la mayoría de las desgracias humanas, las cárceles y los crímenes eran culpa de las mujeres. Estaba convencido de que él debía ser la persona que lucharía contra ese mal y sanaría a la sociedad. También reportó que soñaba y tenía alucinaciones visuales involuntarias de partes de cuerpos femeninos desnudos y órganos internos acompañados de excitación sexual. Impulsado por esta nueva ideología, Zhumagaliev comenzó a elaborar su plan criminal.
decidió que se pondría del lado de los animales y haría a las personas lo que ellas les hacían a los animales. A finales de 1978, comenzó a planear cómo conseguir a una mujer, descuartizarla y estudiar la estructura de sus órganos internos. Supuestamente, tuvo estas ideas después de leer un libro llamado Niebla Negra. Shuma creía que podría convertirse en un profeta bebiendo sangre y que podría reducir su deseo sexual comiendo carne de sus víctimas, y sus acciones lo acercarían a Dios. A pesar de su supuesta enfermedad mental, las fuentes indican que le tomó 2 años llevar a cabo su primer crimen. Desde el momento en que comenzó a arder en él la idea de luchar contra el mal. La secuencia de asesinatos de Nikolai Zhumagaliev comenzó en enero de 1979 y culminó con su captura en 1980. Este periodo fue marcado por una escalada de violencia, ritualismo y la adopción plena de su ideología caníbal, facilitada por errores policiales iniciales y su astuta manipulación. El primer asesinato de Zhumagaliev ocurrió el 6 de enero de 1979. La víctima fue Nadezhda Andronik, una mujer que pertenecía a la secta adventista del séptimo día. Zhumagaliev la acechó en el camino entre los pueblos de Uzun Agach y Fabrichny. Respecto a su primer asesinato, Nikolai diría lo siguiente: siempre me gustó la caza, salía a cazar con frecuencia, pero era la primera vez que iba tras una mujer. Cuando llegué a la carretera Uzun-Agach-Maybulak, vi a una joven que caminaba sola. Sentí que algo se clavó dentro de mí y corrí tras ella. Al oír mis pasos, se dio la vuelta, pero yo la alcancé, le agarré el cuello con la mano y la arrastré hacia el basurero. Ella empezó a resistirse y entonces le corté la garganta con un cuchillo. Después bebí su sangre. En ese momento vio pasar un autobús y se tiró al suelo junto a la víctima. Cuando el vehículo desapareció de la vista, la arrastró hasta un lugar apartado. Allí la degolló. Bebió su sangre directamente de su garganta, la decapitó y luego la descuartizó. Confesó haber sentido un placer espiritual al lograr su meta. Zhumagaliev describió lo que sucedió después de la siguiente manera: saqué del cadáver el pecho con las tiras de grasa, corté los gemelos, separé la pelvis y los muslos. Luego puse todas esas partes en una mochila y la llevé a casa. Parte de la grasa la derretí y otra parte la salé y la comí como tocino. Una vez al pasar la carne por la picadora, incluso hice empanadillas. Toda la carne siempre la comía solo yo, sin ofrecerla a nadie. 2 veces freí el corazón y los riñones. También freí la carne, pero estaba dura y cocinarla con su propia grasa llevaba mucho tiempo. La carne de esa mujer la consumí durante aproximadamente 1 mes. La primera vez la comí con gran esfuerzo, y después me acostumbré. El cuerpo de la joven fue encontrado el 20 de enero. Las partes mostraban cortes precisos. Se notó que le habían extirpado los senos y faltaban las pantorrillas. La policía perdió 2 días cruciales antes de abrir una causa penal y, basándose en el hecho de que la víctima era bautista, desviaron la investigación hacia la secta, perdiendo el rastro de Zhumagaliev. Animado por la impunidad, Zhumagaliev cometió varios crímenes más. En la primavera del mismo año, acechó a la ciudadana Anna Krieger, la apuñaló por la espalda y, tras intentar beber su sangre, la descuartizó. Sin embargo, no logró con éxito beber su sangre y consumir su carne, pues notó que la víctima estaba ebria. En uno de sus crímenes más brutales perpetrados en abril o junio del mismo año, Zhumagaliev irrumpió en una vivienda y acuchilló a una adulta de la tercera edad, la Brischeva, y a su hija Alexandra, que dormían. La pequeña hija de Alexandra logró esconderse en un armario y sobrevivió. La niña observó cómo el desconocido asesinaba a su abuela y a su madre. Más tarde, Nikolai confesó haber bebido la sangre de ambas, señalando que la sangre de la anciana no era sabrosa, pero la de la mujer joven sí. En la escena quedaron huellas dactilares y de palmas ensangrentadas, pero debido a que no constaban en los registros, poco o nada pudieron hacer. El asesinato de Marina Volkova, ocurrido el 27 de junio de 1979, fue el punto de inflexión que lo conectó con una testigo clave y desató los rumores. Zhumagaliev mantenía una relación con Tatiana Yakina mientras simultáneamente se acostaba con Marina Volkova.
Cuando Tatiana denunció un robo cometido por los hermanos de Volkova, Nikolai, quien se había ganado la confianza de Tatiana y el respeto de la comunidad, se enfureció. Zhumagaliev llevó a ambas mujeres a su casa con la excusa de que se reconciliaran. Le pidió a Tatiana que cocinara arroz y se retiró con Volkova a un cobertizo. Allí, tras tener un acto sexual normal, comenzó a golpear a Volkova en el abdomen con saña, obteniendo placer en la expresión de dolor de su víctima. Simultáneamente, mientras Tatiana golpeaba la puerta desde afuera al oír los gritos, Zhumagaliev estrangularía a Volkova. Después de tranquilizar a Tatiana, subió al desván por su mochila de herramientas que contenía una hacha y cuchillos. Descuartizó a Volkova, la cortó en trozos pequeños y la saló en un barril, confesando explícitamente: «Usé su carne para comer». Tatiana regresó al cobertizo más tarde, sintió una mano sin vida en la oscuridad y huyó aterrada. Zhumagaliev la calmó al día siguiente, prometiéndole matrimonio y asegurándole que Volkova había huido tras una pelea. El crimen y el canibalismo asociado quedaron impunes en ese momento. El 21 de agosto de 1979, Zhumagaliev, junto con sus colegas bomberos, bebieron vodka en una dacha. Como Nikolai tenía como pasatiempo la caza, por algún motivo decidió mostrarles a sus colegas el arma que guardaba. En algún momento se tropezó y el arma se disparó accidentalmente. Según otra versión, el disparo fue deliberado y el compañero de Zhumagaliev murió al instante. Según testigos, el propio Nikolai estaba muy asustado. Intentó enterrar el arma, esconderse, pero aún así regresó a la justicia. Por el asesinato involuntario, Zhumagaliev fue condenado a 4 años y medio de prisión. Un examen psiquiátrico realizado durante la investigación mostró que Zhumagaliev padecía esquizofrenia, por lo que pasó menos de un año en una clínica psiquiátrica. Fue liberado en octubre de 1980 y al cabo de un mes, el 8 de noviembre, cometió su siguiente crimen. Mataría a Gladkik, una joven madre que se encontraba con su bebé. Ignorando al niño que estaba a su lado, Zhumagaliev apuñaló a la mujer 18 veces, y cuando la suegra de la víctima intentó detenerlo, él la golpeó, tras lo cual huyó. Su serie de crímenes terminó ese mismo año, debido a su propio error. Tras uno de sus asesinatos, Zhumagaliev organizó una fiesta en su apartamento. La versión más fiable apareció en el documental Leyendas de la Investigación Soviética. Coincide con la narración del libro de Dubyagin y con varios artículos de prensa de 1991, aunque cabe destacar que esta información fue obtenida del video del psiquiatra y creador de contenido, Fausto del siglo XXI. En la vivienda de Zhumagaliev había 2 amigos tomando y comiendo los manjares de la mesa. De pronto, Nikolai les sugirió divertirse un poco. Aceptaron y él les preguntó: ¿alguna vez han visto la cabeza de una mujer? Sacó la cabeza de una nueva víctima llamada Manukina y la colocó sobre la mesa. Sus amigos huyeron inmediatamente y solo escucharon la risa de Zhumagaliev. La policía no llegó a la casa de Nikolai hasta la madrugada. Todas las ventanas estaban cerradas y nadie respondía a los golpes. Entonces, de pronto, la puerta se abrió y apareció en el umbral el caníbal, medio desnudo y cubierto de sangre. Aprovechando la confusión, Zhumagaliev escapó en dirección desconocida, desapareciendo en la oscuridad. En la cocina se encontró una olla, se cocían trozos de carne, y sobre una alfombra yacía un cuerpo semidesnudo y sin cabeza. Había un brazo que estaba totalmente separado a la altura de la articulación del hombro. Frente a ellos había 4 recipientes y 2 fragmentos del brazo derecho seccionados. Las demás piezas cortadas estaban esparcidas descuidadamente por el resto del lugar. Cerca de uno de los recipientes hallaron también una pequeña hacha de campamento negra. Al lado reposaba la cabeza con los ojos cerrados. El asesino, con un objetivo desconocido, hizo incisiones en ambas mejillas de la víctima, dibujando una especie de sonrisa de Glasgow. Mientras tanto, en Usunagach y en el pueblo de Fabrichny, empezó a operar un equipo especial de búsqueda. Se recomendó a la población no salir de sus casas, pues un peligroso caníbal estaba suelto. Pronto la policía recibió información de que Zhumagaliev había sido visto desnudo, caminando hacia la casa de unos parientes lejanos. La familiar que recibió a los agentes
Al preguntar por Nikolai, respondió con algo incomprensible. Registraron la casa, pero no hallaron nada. Pensaron que el criminal los había burlado nuevamente. Pero en una segunda inspección, el agente Alexander Goldovin observó clavos nuevos en las viejas tablas del suelo, por lo que decidieron levantar el piso. Allí se ocultaba Nikolai recién lavado, que ya había ideado una defensa personal. Afirmó ser un enfermo mental que necesitaba tratamiento. Declaró ser un gran aficionado al ocultismo, lector de libros de brujería y magia negra. Durante la investigación, que se prolongó casi un año, Zhumagaliev respondió gustosamente a las preguntas e incluso mostró al investigador su diario personal, un pequeño cuaderno con cubierta negra. A continuación, se leerán algunos fragmentos que ayudan a entender cómo pensaba Zhumagaliev. Mataba a mujeres por varias razones. En primer lugar, así satisfacía mi pasión sexual hacia ellas. En segundo lugar, sentía una atracción irresistible al cuerpo femenino. Quería conocerlo por completo y en su totalidad. Por eso también comía carne femenina. En tercer lugar, en el libro Niebla Negra, que leí hace varios años, se dice que las mujeres de los antiguos germanos bebían sangre para predecir el futuro. Yo también quería predecir, así que bebía su sangre. Y lo conseguí. Predije toda mi vida desde 1980 hasta 1988, pero después de 2000 solo veía de forma difusa. Es mi venganza contra las mujeres por romper las leyes de la naturaleza. El hombre debe estar por encima de la mujer en todo, pero la vida no marcha así. Quería infundir miedo a todas las mujeres del vecindario. No mataba sin motivo. Al matar a Tatiana G., la ofrecí como sacrificio en el aniversario de la muerte de mi abuela, y a Valia el 13 de diciembre de 1980, como sacrificio por el centenario del nacimiento de mi abuelo. No mataba por una sola razón, siempre lo hacía por múltiples motivos, todo en conjunto. Schumann relató muchos hechos, aunque es poco probable que sean ciertos. Todo parece más una maniobra para que lo consideren inimputable y ser enviado a tratamiento obligatorio. Lo mismo ocurre con sus testimonios de alucinaciones, sueños, revelaciones y pociones de grasa fundida. Él mismo se autodiagnosticó con esquizofrenia paranoide, aunque colaboró plenamente con la investigación y señaló los lugares donde había enterrado los restos de Volkova y de la ciudadana Krieger. Un dato relevante, según su madre, es que su padre falleció poco después de enterarse de sus crímenes. La Fiscalía de Almaty lo envió a un examen pericial, donde por primera vez se usó el término enfermo mental. Pero los psiquiatras de Almaty no lograron ponerse de acuerdo y lo remitieron a Moscú al Instituto Serbsky. Tras varios meses, la autoridad superior confirmó el diagnóstico de enfermedad mental, lo que le salvó de la pena de muerte. El 3 de diciembre de 1981, el juzgado de la región de Almaty, bajo la dirección de la magistrada Baigushina, ordenó que el acusado Nikolai Spolovich Zhumagaliev fuera ingresado en un hospital psiquiátrico de carácter especial. Para impedir que los familiares de las personas fallecidas intentaran atacarlo durante el juicio, se rodeó el edificio judicial con 3 líneas de guardias armados. Zhumagaliev pasó 8 años recluido en esa institución. En 1989, la Comisión Médica del Hospital de Tashkent lo declaró recuperado y solicitó trasladarlo a un centro más cercano para que reciba visitas de sus familiares en el pueblo de Alexandrovka, Almaty, a un hospital psiquiátrico ordinario. Para vigilar a Nikolai, asignaron 2 trabajadores sanitarios, una celadora y un celador con antecedentes penales. Por motivos desconocidos perdieron su vuelo y a las 6:30 de la mañana, en el aeropuerto de Manas, Nikolai se escondió entre arbustos. Cuando notaron su ausencia, lo buscaron sin éxito. La investigación criminal tardó demasiado tiempo en activarse. Durante los 2 años que estuvo fugitivo, además de los 9 asesinatos que la justicia confirmó, se presume que pudo haber perpetrado varios delitos adicionales. Poco después, se emitió una orden de búsqueda con una foto de baja calidad. Cuando Yuri Petrovich Dubyagin tomó el caso, junto a sus colegas, elaboró varios retratos robot del criminal con distintas expresiones emocionales, algo sin precedentes en la criminología nacional. Sin embargo, pocos prestaron atención a esos retratos publicados en periódicos y otros medios, incluidos los del Departamento de Investigación Operativa de Moscú.
Mientras tanto, Zhumagaliev supo que los detectives de Almaty estaban dispuestos a dispararle si intentaba huir, por lo que supuestamente se trasladó a Moscú y sus alrededores. Durante la investigación, se interceptó una carta suya indicando que estaba en Moscú. El escaneo era tan deficiente que resultaba difícil leerla. A pesar de esto, los expertos concluyeron que la carta había sido escrita por Zhumagaliev. Frustrado por la falta de avances, Dubyagin publicó el artículo. Un caníbal se esconde en la capital, en el periódico Kuranty el 8 de agosto. Según datos operativos, Zhumagaliev estaba en Moscú o sus alrededores. El artículo volvió a mostrar los retratos realizados por Igor Leschenko. Al verlos, Nikolai decidió no arriesgarse más y abandonó Moscú. Algunas fuentes aseguran que nunca estuvo en Moscú y que la carta, a petición suya, fue enviada a través de un pariente para desviar la atención del Ministerio del Interior de la búsqueda en las montañas de Kirguistán, donde se ocultaba. Mientras tanto, Dubyagin se preparaba para ser despedido por exponer la incompetencia y la falta de atención por parte de las fuerzas del orden. Más adelante, en una visita a una prisión preventiva, vio a Zhumagaliev entre cientos de internos kazajos. Al reconocerlo, lo agarró del brazo y notó un tatuaje con la letra K. Zhumagaliev había estado oculto casi 2 años, sobreviviendo en las montañas de Alatau, viviendo en chozas y cuevas, cazando animales, recolectando hierbas medicinales y cambiándolas por alimentos y cerillas con la población local. A veces se aventuraba a los alrededores de la ciudad. En Kirguistán recogía mumio y plantas medicinales, intercambiándolos por productos. En octubre de 1991 se reunió con él en el Centro de Detención Preventiva número 1 de Tashkent. Cuando le preguntaron dónde había estado entre agosto de 1989 y abril de 1991, él afirmó haber vivido como ermitaño en las montañas, aunque nadie pudo corroborarlo ni refutarlo. Declaró que en la primavera de 1990 había descendido a una aldea durante 2 días, donde se encontró a un dentista y recibió dientes nuevos, aunque no recordó el nombre del pueblo ni del dentista. En abril de 1991 volvió a la sociedad. Se jactó de matar perdices con un rifle TOS 8 a 100 o 120 metros y de robar objetos personales y enseres domésticos, estimando un valor total de 5.000 rublos. Cuando los dueños descubrieron los robos, iniciaron una persecución que culminó en un tiroteo. 2 disparos alcanzaron a Airmatov y Turdumatov, aunque las heridas no fueron graves. Finalmente, Nikolai se quedó sin municiones y fue detenido. Durante su captura, se identificó inicialmente como Asil Garaev Nikolai Yaspolovich, ciudadano de la República Popular China, pero una semana después cambió su nombre a Abakov Norman Maikopovich. Inventó la historia de que creía que la vida en la Unión Soviética era mejor, pero pronto descubrió que era peor que en China, lo que lo llevó a cruzar la frontera el 1 de abril. Cambiar sus datos de identidad le permitió permanecer oculto el mayor tiempo posible, sabiendo que la División de Investigación Criminal de Almaty enviaba solicitudes a regiones vecinas y lejanas. Sin embargo, la Fiscalía de Ferganá no tenía constancia de él, lo que favoreció su fuga. Para saber la verdadera identidad del chino, se envió una solicitud a Moscú. Un coronel llegó a Fergana desde la capital, Yuri Dubyagin, quien anteriormente estuvo involucrado en la captura de Zhumagaliev. Expuso al caníbal, tras lo cual fue devuelto a un hospital psiquiátrico en Kazajistán. En 1994, en medio del caos político tras el colapso de la Unión Soviética, Zhumagaliev fue reconocido como recuperado y liberado. Los psiquiatras afirmaron que la esquizofrenia era hereditaria y está codificada en el ADN, sin cura, aunque él parecía haberse curado milagrosamente. El regreso del maníaco conmocionó a los vecinos, las mujeres exigieron seguridad y los hombres mostraron abiertamente su odio. Debido a que la sociabilidad se volvió imposible para Zhumagaliev, decidió huir de su hogar. Desapareció hasta el 27 de marzo de 1995, cuando fue detenido por el Omón kirguís. En el centro de detención preventiva se registró como ex caníbal y exigió la presencia de periodistas, que acudieron de todo el mundo, incluso de la revista The People. Se difundieron rumores de que había matado más personas que Andrei Chikatilo, pero la evidencia real es escasa o nula, y muchas versiones parecen exageraciones creadas por los medios de comunicación.
En 2014 se vinculó a Zhumagaliev con el asesinato de Gulmiram Maratova, estudiante de medicina de 24 años. El crimen ocurrió el 28 de julio de 1990 en Aktobe. Tras su detención, se tomaron muestras de esperma y sangre que coincidían con las del cadáver, aunque la certeza absoluta no se alcanzó porque los análisis forenses de la época eran menos precisos. Los medios de Akhtubinsk informaron que la policía local había reabierto un caso de hace 24 años sobre el asesinato de una estudiante. La joven alquiló una vivienda cerca de la escuela, pero 2 semanas después, en la noche del 28 de julio de 1990, el hijo de los dueños de la casa encontró su cuerpo en la habitación alquilada. Según los documentos del expediente, recuperados del archivo, el joven esa noche no pudo dormir por los mosquitos y salió al patio. Durante el interrogatorio, el chico relató lo siguiente: «Vi que las cortinas de la habitación no estaban corridas, como hacía Gulmiram. Ella era una chica muy tímida. La luz estaba encendida y noté que había alguien extraño en la habitación. Me quedé un segundo paralizado, pero en ese momento salió del caserío un hombre de unos 35 años con un cuchillo en la mano y gritó: «No se acerquen, dispararé». Tenía la boca ensangrentada y huyó. El joven corrió al caserío y casi perdió el conocimiento. En la cama estaba el cuerpo de Gulmiram y en el suelo su cabeza cortada, con rulos enrollados en ella. Entonces, nadie fue detenido por el caso de Maratova. 10 años después, la policía de Akhtubinsk intentó reabrir la investigación, pero por falta de análisis molecular genético tanto en Akhtubinsk como en todo el país, los materiales del caso fueron devueltos al archivo del Departamento de Documentación y Visualización de la región de Akhtubinsk. No se sabe cuánto tiempo más habría quedado guardado, pero los medios informaron que un investigador, al leer un artículo sobre el conocido caníbal Zhumagaliev, identificó una descripción de una víctima a la que le habían removido tejido blando y recordó el caso de Maratova. Pidió los documentos del archivo y después de consultar con la dirección, el expediente se reactivó. La policía confirmó que el caníbal ya había realizado una confesión honesta. Zhumagaliev sorprendió a los investigadores porque aún conservaba, con gran precisión, los recuerdos del asesinato de Gulmiram ocurrido hace 24 años, cuando estaba prófugo y huía de la policía. Nikolai relató que llegó a Akhtubinsk por la tarde en tren procedente de Bishkek, con la intención de pasar allí un día. Al acercarse a una vivienda particular, vio a una joven atractiva parada junto a la puerta y, al instante, la identificó como su objetivo. Esperó a que oscureciera, ingresó a la casa saltándose la verja y mediante una ventana abierta en el anexo accedió a la habitación. Zhumagaliev se jactó de haber actuado con tal sigilo que la mujer, dormida en la cama, no percibió su presencia. Le rozó la cabeza, notando los rulos y el cabello todavía húmedo. Según su propio recuerdo, cuando ella despertó, él le cortó la garganta de inmediato. Después de beberle la sangre, le quitó la camisa de noche y la violó. Posteriormente, confesó que, para generar impacto mediático, la decapitó. Durante el interrogatorio, al mostrarle varias fotografías de mujeres, identificó sin equivocarse a Gulmiram como una de sus víctimas. En 2014, Timex solicitó al director del Hospital Psiquiátrico de Aktas, Adihan Aidos, que aclarara la situación de Nikolai Zhumagaliev. Aidos respondió con indignación, tachando la cobertura de los medios de comunicación de basura y criticando la forma en que se describían supuestos relatos de crímenes cometidos por el interno, afirmando que Zhumagaliev nunca habla de hechos pasados y lleva una vida tranquila. Según el director, Zhumagaliev ha pasado los últimos 18 años en la institución, goza de buena salud, se alimenta adecuadamente, pasando el tiempo reparando magnetófonos, relojes y cosiendo ropa, y solo anhela la libertad. Comparte una sala con 3 pacientes similares y no se le ha impuesto ninguna medida de seguridad adicional. El Hospital Psiquiátrico de Aktas es una instalación cerrada que recibe por orden judicial a personas con trastornos mentales consideradas peligrosas, no a pacientes que buscan simplemente curarse. El psiquiatra también refutó los informes que indicaban que la policía de Akhtubinsk había investigado a Zhumagaliev por su cuenta. Según él, fue al revés. El interno entregó una confesión escrita que el director llevó a la fiscalía de Almatý. Los médicos que lo atienden afirman que está tranquilo, pero no hay forma de saber si su liberación representa un peligro inmediato,
aunque el diagnóstico realizado años atrás no ha sido revocado, por lo que continúan considerándolo potencialmente peligroso y sin planes de liberarlo. En 2016 circuló un rumor de que Zhumagaliev había escapado de nuevo, pero resultó ser una broma de mal gusto. Actualmente no se permite el acceso de periodistas, expertos ni investigadores a su zona, y él mismo prefiere vivir sus últimos años en paz, sin la presión mediática. Incluso ha escrito una carta pidiendo que se le olvide. Actualmente, el famoso colmillo de metal tiene 73 años.